Hola, buenos días, o mejor dicho, buenas tardes ya. Si os parece, vamos a empezar ya esta jornada. Llevamos ya más de 30 participantes conectados y mientras damos un poco de margen a que se vaya conectando el resto, si os parece, voy a hacer una pequeña presentación de la jornada de hoy y damos paso luego a los verdaderos protagonistas. Bueno, aprovecho para contaros en primer lugar que, bueno, pues que retomamos las charlas de expertos, ahora en formato de webinar, a la espera, y esto será una buena noticia para todos, de que en un espacio relativamente breve podamos de nuevo volver a hacerlo de manera presencial. En principio tenemos programada esta jornada, más otra luego, posteriormente, que yo anunciaré un poco más adelante. Las jornadas, como sabéis, las estamos organizando desde CENTIC. Yo soy Germán Sancho, el director del Centro Tecnológico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Creo que casi todos nos conocéis y al que no, pues le animamos a que visite nuestra web para que vea lo que hacemos, incluso que nos llame para conocernos de cerca. Tener presente que somos el único centro TIC de la región de Murcia en cuanto a centro tecnológico y nos gusta considerarnos un punto de encuentro de todo el sector. Por eso nos gusta conocerlos a todos para poder propiciar el intercambio de información, ideas entre todo el sector. Esta charla que vamos a llevar a cabo está dentro de un proyecto financiado por Info, que cuenta con fondos FEDER. Es un proyecto de vigilancia tecnológica encaminada precisamente a lograr la máxima difusión en cuestiones técnicas y tecnológicas relacionadas con el sector. También no quiero que se me olvide, quiero nombrar y agradecer a Saturdays IA y a Murcia Inteligencia Artificial por su colaboración desinteresada en la organización de esta jornada, en la ayuda en la búsqueda del ponente y por haberlo difundido. De hecho, me consta y mando un saludo para los compañeros que están participando en las actividades de Saturday IA. Os voy a hacer ahora, antes de pasar a presentar a los panelistas de hoy, dos breves anuncios, cuestiones logísticas nada más. Una es que posiblemente mañana, a primera hora, todos los que estáis asistiendo a esta jornada vais a recibir un correo con un enlace a un cuestionario que os rogamos cumplimentéis. No os va a llevar más de 2 o 3 minutos y entre las preguntas que hay, una pregunta que nos interesa es sobre otras temáticas que podríais ver de interés para estas charlas. Nuestra idea es ir conociendo qué temáticas son las que despiertan mayor interés para precisamente buscar ponentes de cierto nivel, de una capacidad importante de comunicación, como tenemos hoy a Antonio, para poder ofrecerlos a todos vosotros, ¿no? El segundo anuncio es respecto a lo que he dicho ya antes, de que tenemos una segunda jornada programada en webinar, que lanzaremos también mañana. Se celebrará el próximo martes 16 de junio, es decir, el martes que viene, no el siguiente. Más o menos creemos que será a la misma hora. Y en esta ocasión versará sobre testing. Le hemos llamado cómo no hacer test en Android, en el sentido, como podéis ver, pues un poco buscando la provocación. Y entiendo que, aunque si hablamos de Android, entiendo que puede interesar y puede ser interesante no solo para todos los que trabajáis en el mundo de testing, sino para todos los que desarrolléis software, puesto que el test forma parte inherente de ese proceso de desarrollo. Y por último, y antes de entrar ya con los panelistas, recordaros el formato muy brevemente. Después de mi presentación vamos a dar paso a Antonio, que nos dará su charla. Y posteriormente, mi compañero, cuando se termine esa parte, entrará mi compañero que ahora presentaré, José Miguel, y encargará de moderar el turno de preguntas. Bueno, pues voy a poner ya en modo galería, a ver si sé hacerlo, tanto a José Miguel como a Antonio. Bien, efectivamente, ahí creo que estamos todos.
Buenas tardes, bienvenidos. Entonces, mirad, Hola, ¿qué tal? muy Muy buenas, buenas. voy presentando. Presento primero José Miguel, que forma parte del equipo de CENTIC. Tiene, bueno, pues ha ido pasando por distintos aspectos. Empezó por la química, luego fue cambiando hacia otros campos, estuvo trabajando en un hospital y bueno, pero siempre ha estado relacionado con el mundo o bastante tiempo con el mundo de la ciencia de datos y la inteligencia artificial. De hecho, tiene una experiencia muy sobrada, que de hecho lo que participáis en Saturday IA, pues lo conocéis de sobra, aparte de que en el CENTIC está llevando a cabo, junto con nuestro compañero Javier, la formación de unos cursos que tenemos de Big Data. Ya llevamos una edición. Desgraciadamente, el confinamiento nos paró la segunda, que seguramente retomaremos en breve, y luego haremos otra tercera. Yo voy a ceder ya la palabra a José Miguel para que él os cuente la parte de cómo vamos a gestionar la parte de las preguntas y luego presento yo a Antonio y ya os dejamos con él. José Miguel, cuando quieras, entra. Muy bien, muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos. Bueno, os comento muy rápidamente. Yo supongo que durante estas semanas, meses de confinamiento, la mayoría de vosotros habéis tenido ya oportunidad de conocer los entresijos de esta nueva manera que tenemos de comunicarnos en el ambiente laboral y formativo a través de online, a través de seminarios y demás. Pero básicamente lo que tenemos son dos elementos, el chat y las preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? En cualquier momento estáis invitados a escribir en la ventana del chat todo lo que queráis. Tanto Antonio como yo estaremos muy atentos para responderos mediante texto si son cuestiones muy concretas y si son cuestiones ya más amplias y que merecen la pena, pues las podemos incluso comentar a lo largo de la charla. Aquellas cuestiones que ya sean más genéricas y que se merezcan más explayarnos más en la respuesta, os invitamos a plantearlas en la parte de preguntas y respuestas, ¿vale? Todo lo que pongáis ahí, al final de la charla, lo comentaremos con todo el tiempo del mundo, dentro de nuestro margen que tenemos, evidentemente, pero nos explayaremos ya un poco más en esto, ¿vale? En principio va a ser el texto la principal vía de comunicación, pero si vemos que hay cuestiones también muy interesantes y que merece la pena debatir en público, pues os podemos invitar a entrar, si queréis, utilizando vuestro propio audio. ¿De acuerdo? Muchas gracias, José Miguel. Pues bueno, yo ya voy a pasar a presentar a Antonio. Antonio, voy a hacer un resumen de tus reseñas. Si tú ves que algo se me ha olvidado y quieres reseñarlo, pues nada, sin problema. No. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Tú Bueno, pues tengo aquí la chuleta, voy a ponérmela porque si no, seguro que hay cosas que se me olvidan y voy leyendo un poquillo por encima. Bueno, pues Antonio Pita Lozano, su formación académica es matemático por la Universidad de Murcia, es DEA en álgebra, posteriormente experto en métodos avanzados de estadística aplicada y máster MBA por la UNED. Luego siguió, hizo un máster en Visual Analytics y Big Data por la UNIR y además cuenta con una especialización en Machine Learning por la Universidad de Washington. Tiene una amplia experiencia en el sector de Big Data y de ciencia de datos, especialmente en Marketing Analytics y Customer Analytics, con conocimiento en múltiples disciplinas y tecnología. Ha sido director de Business Analytics y coordinador de transformación digital en Liberbank, potenciando la conversión de datos e información relevante mediante técnicas de Advanced Analytics sobre arquitectura de Big Data y propiciando el cambio hacia la cultura digital. En esta misma línea, además, ha ocupado cargos de responsabilidad en el ámbito analítico en empresas de primer nivel, que todos conoceréis, como pueden ser Everis o Cajamar. Y actualmente es el responsable global de consultoría y analítica avanzada de Telefónica Tech IoT o IoT, como queráis, and Data, con la misión de acelerar la transformación del Data Driven, ¿no?, el conducido por el dato, en los clientes corporativos de Telefónica, tanto a nivel nacional como internacional. Además, ha trabajado también en una rama, o ha cuidado también la parte docente y ha trabajado como docente en varias sobre metodologías de ciencia de datos y analítica avanzada en destacados centros universitarios, como puede ser el IE Business School, la Universitat Oberta de Cataluña, AFI Business School, Universidad Alcalá de Henares, Escuela de Organización Industrial, entre otros. Y ya finalmente, y para terminar,
también tiene una rama investigadora, como no puede ser de otra manera, y entonces sus trabajos de investigación lo han llevado a publicar artículos en diferentes revistas de prestigio. También ha participado como conferenciante en eventos sobre Big Data y, fruto de todo esto, pues, fue galardonado en los Data Science Awards como mejor científico de datos de España en el año 2016. Con lo cual creo que tenemos una persona de primer nivel que creo que ahora nos va a contar unas cosas muy interesantes. Antonio, todo tuyo. Gracias. Bueno, lo primero, me has dejado completamente abrumado. Si me dejas, si me pasas la posibilidad de poder compartir, por favor. Ahora, claro tengo. Bien, bueno, agradecer al CENTIC y a los Saturdays de Inteligencia Artificial la invitación. Eso es un placer estar rodeado de tanto paisano. Germán, creo que se te ha olvidado decir que mi talla de zapatos es el 41. Ha sido demasiado extenso, te lo agradezco, pero bueno, aquí lo importante es que vengamos a hablar hoy de ética y de verdad que es un placer estar rodeado de tanto paisano. Bien, primer comentario. Voy a estar leyendo el chat, como ha comentado José Miguel. Así que si tenéis cualquier comentario, cualquier duda que queráis comentar en ese momento, bueno, pues aprovechar. Si son preguntas de más enjundia, como os ha dicho antes, iros a la parte de preguntas y respuestas que la veremos al final. Os recomiendo que escribáis y fijaros a todos los panelistas y participantes para que todos podáis ver y no solo mandéis las preguntas o cuestiones a los panelistas para que todos los que estáis en la charla podáis verlas como las puedo ver. Soy matemático, pero tranquilidad, no voy a poner ni una sola fórmula porque esta charla es completamente divulgativa. Vamos a hablar de la ética en la inteligencia artificial, de los retos, los problemas, los sesgos, lo que nos podemos encontrar. Y tengo que confesaros que voy a plantearos muchos problemas, muchos retos, pero voy a daros pocas respuestas. ¿Por qué? Porque todavía está muy incipiente y las compañías estamos aprendiendo. Pero sí que es importante que tengáis claro cuáles son los riesgos que vais a correr y cómo podríais empezar a plantear su solución. Y lo vamos a ver con ejemplos que han ocurrido en los últimos años, conocidos, famosos, que nos van a ayudar a comprender realmente qué problemas podemos tener cuando intentemos aplicar inteligencia artificial en nuestras compañías. Bien, esto pasa, ahora sí. Y lo vamos a hacer a través de 5 simples preguntas que vamos a hacer para reflexión. Yo después os voy a contar un poco con cada una de ellas ejemplos conocidos donde empresas han tenido problemas concretos con estas preguntas y después ya al final, si queréis en el debate, pues intentamos entre todos buscar mejores soluciones. La primera es, ¿para qué se pueden utilizar los datos? Uno puede pensar para todo, pero desde un punto de vista ético, moral, ¿se puede utilizar para todo? Bueno, pues vamos a hablar sobre esto. ¿Quién puede acceder a los datos? Acceder cualquiera que sepa informática o cualquiera que tenga una aplicación sencilla que le permita leer datos. Sí, pero desde un punto de vista ético y moral, ¿podemos dejarle acceso a todo el mundo? Bueno, pues vamos a hablar sobre esto. ¿Aprenden los algoritmos lo que esperamos? Hombre, nosotros como científicos de datos lo que queremos es enseñar algoritmos para que nos ayuden a resolver una problemática concreta. Pero sabéis que la ciencia de datos no es muy sencilla y puede ser que los algoritmos aprendan patrones que a lo mejor no somos capaces de reconocer y podamos tener un problema porque no han aprendido lo que queremos que aprendan. Entonces es importante que tengamos técnicas o herramientas que nos permitan asegurar que el conocimiento extraído de los datos que mantienen los modelos es el que queremos que tenga. Después nos podemos hacer la pregunta, ¿queremos que la inteligencia artificial se parezca a nosotros? Porque siempre intentamos darle forma morfológica de humano con los robots, intentamos que sean como nosotros, con nuestros principios, con nuestra forma de actuar. La pregunta es si vamos a querer realmente que sean como nosotros. Y por último, pues ya la pregunta más general, ¿qué es moral y qué es ético? ¿Quién lo define? ¿Quién lo establece? Y vías para poder intentar llegar a un acuerdo. Y lo vamos a ver siempre a través de casos de actualidad. Así que, por favor, para no sentirme demasiado solo, sí que me gustaría que de vez en cuando alguien pues diga algo en el chat, que podamos aportar conocimiento, comentarios, obviamente que tenga sentido y que sea acorde a la temática. Vale, míralo tú, José Miguel, lo que comenta Francisco José. Bueno, lo primero que vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Para qué se pueden utilizar los datos? El uso de los datos. Bueno, nosotros sabemos que los datos siempre se ha dicho que es el nuevo petróleo, esto se lleva diciendo ya 10 años y podríamos hacer el mismo símil. ¿Para qué se utiliza el petróleo? Pues el petróleo se utiliza para prácticamente todo, como se pueden sacar los plásticos de ahí, imaginaros. Se utiliza en los coches como carburante y para construir muchísimas piezas, se utiliza en las naves espaciales para hacer visitas al espacio, a la estación espacial, para hacer experimentos y hacer avances científicos. Se utilizan un montón de industrias, tanto en las propias industrias como en los productos que se generan por esas industrias.
se utiliza, como hemos dicho, en todos los plásticos, pero también se utiliza para lanzar cohetes. Bueno, todo lo que el petróleo entonces es bueno, es malo, para todo lo que se utiliza el petróleo es bueno. Bueno, pues, si los misiles son defensivos, pues a lo mejor son buenos. O sea, aquí podríamos empezar a hablar. Pues lo mismo que nos ocurre con el petróleo, que depende del uso que se tenga, puede ser considerado bueno o malo, nos pasa exactamente con los datos. Bien. Y vamos a hablar un poco de casos ya que tenemos aquí. Por ejemplo, en Facebook. Facebook, ¿para qué utiliza los datos? Hombre, los datos principalmente los utilizan para hacernos campañas de publicidad. Ya sabéis que las redes sociales se dedican a capturar información, a perfilarnos, a comprendernos y a ofrecer nuestro espacio en las redes sociales para publicidad, de forma que las marcas puedan contactar con usuarios que pueden estar interesados en sus productos y servicios. De hecho, este pastel de Google y Facebook pues no es precisamente pequeño. Entre ellos dos están gestionando ahora mismo el 63% de la inversión mundial de publicidad, y si lo vemos ya en números absolutos, estamos hablando que Google son 80.800 millones de dólares lo que factura en publicidad, mientras Facebook 36.300. O sea, estamos hablando que el negocio de los datos es muy rentable. Y esto lo aceptamos porque realmente a todos nos gusta que nos hagan una campaña personalizada y que nos ofrezcan cosas que nos interesan. No queremos ver anuncios de cosas que no nos gustan, queremos que nos conozcan y queremos que nos ofrezcan cosas que puedan ser relevantes. Yo no quiero ver anuncios que no me interesan. Bien, pero también pueden ser datos ya no solo para vender, sino para motivar el voto. Podemos recordar el caso de Cambridge Analytica, que fue hace muy poquito tiempo, en 2018, en donde una empresa compró datos de Facebook para perfilar clientes y en lugar de venderles un producto, le vendía una idea o diferentes ideas para incentivar su voto. Pues tuvo que pedir incluso perdón en el Senado y se habló si había injerencia rusa. No vamos a entrar en el tema político, pero que nos demos cuenta que los datos, de la forma similar, con técnicas similares, en el mismo canal, se pueden utilizar para cosas muy diversas. Obviamente, a la opinión pública no le pareció razonable. ¿Era legal? Probablemente sí. ¿Era ético y moral? Probablemente no. ¿Tenemos una normativa que nos ayude a discriminar un punto u otro? Bueno, como siempre, la regulación siempre va un poco por detrás de las innovaciones tecnológicas. La innovación tecnológica se ha creado, está madurando y el regulador está aprendiendo para poder desarrollar una normativa adecuada que establezca para qué y para qué no se pueden utilizar los datos. Pero mientras todavía estamos en ese vacío. Obviamente podemos utilizar los datos para lo que queramos, pero que tenemos que tener mucho cuidado porque si aunque sea legal el uso de los datos que hacemos no es ético y moral o no se percibe como ético y moral por los usuarios, podemos tener un problema de riesgo reputacional muy importante que puede ser que sea muy negativo para la compañía. Así que hay que tener mucho cuidado cuando nos planteamos, oye, quiero utilizar los datos para esto. Bueno, vamos a analizar primero si es viable, por supuesto, tecnológicamente y desde el punto de vista de negocio, pero después desde un punto de vista ético tenemos que plantearnos cómo va a ser percibida por los propios usuarios. Así que nos tenemos que plantear, bueno, ¿para qué vamos a poder utilizar precisamente, no sé ese enlace que comparte Marisol, si ese enlace nos puede ayudar, es un comentario para algo? Entonces, lo que nos tenemos que plantear es ¿para qué se pueden utilizar los datos de Facebook? Bueno, pues para muchas cosas. ¿Serán todas éticas, legales y morales? Hombre, pues deberían, o por lo menos la imagen de marca debería hacerlo. Pero ahora mismo no se sabe muy bien y, repito, no está regulado y estamos esperando que el regulador establezca. Si está regulado más o menos que para poder utilizarlos en una finalidad, por lo menos en aquellos países donde la GDPR o similar está en marcha, tenga que avisarnos al usuario y el usuario tenga que dar el consentimiento explícito si se van a utilizar datos de carácter personal. Si se utilizan datos agregados, no. Pero que aunque consigan y yo consienta explícitamente ese consentimiento, puede ser que a lo mejor no sea muy ético y después tengamos ese riesgo reputacional. Entonces hay que diferenciar muy bien y muy claramente qué es legal y está permitido y después qué es ético, ¿no? Y aquí tenemos que tener pues mucho cuidado. Bien, pero aquí podemos ver pues distintos casos que nos podemos encontrar. Por ejemplo, esto es un caso verídico. Si pueden utilizar los Reyes Magos, se hizo una consulta, se pueden utilizar los Reyes Magos los datos para saber si los niños han sido buenos o no. Bueno, esto viene del Mundo Today, o sea que le podemos dar la importancia que tiene la noticia, pero sí que es cierto que realmente se hizo la consulta a la Agencia Española de Protección de Datos y fue muy curiosa la respuesta, lo tenéis abajo. La Agencia Española indicaba que después de haber hablado con los elfos y los pajes de los Reyes Magos, pues llegaron a la conclusión de que era legal que los Reyes Magos tuviesen una lista
con los niños que habían sido buenos y habían sido malos. Aunque cuando uno se lo lee en detalle, lo que establece, y es muy importante, es puedes tener la lista, pero no puedes saber por qué. No puedes tener un listado de cuáles han sido las acciones del niño, si han sido buenas o han sido malas. Desde un punto de vista agregado, puedes saber si el niño ha sido bueno o malo, pero no las acciones puntuales. Y eso es algo importante que tengamos claro, que ante cualquier duda pues podemos ir a la Agencia Española de Protección de Datos, hacer la consulta pertinente, sobre todo desde la legalidad. Otra cosa ya será la parte. Bien, así que nos podemos plantear, es una pregunta que quiero abrir para después en el debate, ¿para qué se pueden utilizar los datos? ¿En qué consideráis que se pueden utilizar? ¿Se pueden utilizar para conocerme mejor y ofrecerme productos y servicios? ¿Los puede utilizar un banco para saber si voy a pagar o no y si no voy a pagar no darme un préstamo? ¿Es ético? ¿Es moral? ¿Es legal? Bueno, pues hablaremos un poquito en el debate. Dentro de la compañía, si quieres intentar por lo menos evitar los riesgos, es muy importante que establezcáis políticas éticas del uso de los datos, para que internamente cualquier empleado que tenga acceso a los datos, el uso que les vaya a dar entre dentro de esas políticas éticas. Porque, repito, puede ser que sea legal, pero puede ser que después la marca se resienta por un uso inadecuado o por lo menos no aceptado por los usuarios. Eso con respecto a la primera pregunta. Pasamos a la segunda. La seguridad de los datos. ¿Quién puede acceder a los datos? Y no hablamos desde un punto de vista de capacidad tecnológica, sino desde un punto de vista ético. ¿Quién debería acceder? Bueno, lo primero que tenemos que tener claro es el valor de los datos. ¿Y por qué es tan importante hablar de los datos ahora? Bien, aquí tenéis a este señor, Bill Gates, supongo que todos los conocemos, dijo una famosa frase hace no muchos años, que era la siguiente que tenéis en pantalla. Virtualmente todo en el mundo de los negocios hoy es una commodity indiferencial, es decir, cualquier cosa se puede copiar. Si tú sacas un móvil, un iPhone, mañana te lo pueden copiar, incluso antes de que lo saques ya está copiado. Si sacas un nuevo sistema tecnológico, pasado mañana te lo replican. Cualquier cosa se puede copiar, salvo cómo una empresa gestione su información. La información de las empresas es única, se almacena de forma única, se captura de forma única y es diferente. Cómo gestionen la información, según Bill Gates, es lo que va a determinar quién va a ganar y quién va a perder. Aquí ejemplos clarísimos, por ejemplo, nosotros tenemos Google, un buscador que al principio cuando empezó pues era un simple buscador como podían haber otros, como Netscape o cualquier otro de la época. Y lo que fue el buscador es, mediante las búsquedas que hacían los usuarios, iba aprendiendo y siendo mejor. Claro, ese conocimiento que tiene no es replicable. Es decir, si una empresa intenta ahora crear un buscador, podrá utilizar los algoritmos, podrá utilizar la tecnología, pero los datos en los que se ha basado el conocimiento para ser tan eficiente ya no están disponibles. Entonces, es muy importante que tengamos claro que hay una ventaja competitiva en tener los datos. ¿Podría empezar un buscador otra vez desde cero y empezar a aprender? Sí, seguramente aprendería más rápido, pero requeriría de usuarios que quisiesen tener esa experiencia de ese nuevo buscador no tan eficiente para que mientras pueda ir aprendiendo. Y eso pues no es habitual. Sí, efectivamente, no copiamos, hacemos ingeniería inversa. O como dijo alguien muy famoso, ¿para qué vas a copiar si alguien ya lo ha inventado? Copia y ya está. No tiene mayor misterio. O si no, le llamamos ingeniería inversa y ya está. Deshacemos el aparatito para ver cómo funciona. Salvo, repito, los datos. Los datos sí que es completamente diferencial y cada uno captura los suyos, cada uno tiene los suyos y nadie tiene los que tú tienes en general. Entonces es muy importante que tengamos claro que hay una diferencia, una ventaja competitiva muy grande en el uso de los datos. Entonces nos planteamos, ¿quién puede acceder a los datos? Bueno, lo primero es, obviamente está regulado, hay temas de privacidad, pero internamente, desde un punto de vista de la empresa, nosotros vamos a tener acceso deseado de datos por personas de nuestra compañía. Tenemos que responder a las siguientes preguntas. ¿Qué empleados pueden acceder a los datos? ¿Puede cualquier empleado acceder a cualquier dato? Hasta ahora, normalmente, el acceso a los datos solía estar ligado con la capacidad de poder acceder. Si eres informático y conoces cómo funciona la base de datos, bueno, pues tú puedes acceder a los datos y acceder a cualquiera. Desde hace unos años para acá, ya lo que vamos haciendo es más por funciones, y es, si tú eres del departamento de contabilidad, podrás acceder a los datos de contabilidad, si eres del departamento de recursos humanos, puedes acceder a los datos de recursos humanos, y ahora ya con la nueva normativa, lo que intentamos es asignar los datos a las personas que tienen la necesidad de utilizarlos para un fin. Entonces es muy importante que tengamos identificado cuáles son los usos de los datos para poder identificar cuáles son las personas que pueden tener acceso lícito a los datos. Entonces tenemos que plantearnos quiénes pueden tener acceso a los datos, después obviamente desde qué sistemas, a lo mejor no pueden utilizar cualquier herramienta, hay herramientas más seguras o menos seguras, cómo se identifican los conflictos de intereses, pues claro, puede ser que yo trabajando en un banco quiera acceder a cuentas
que a lo mejor no son mías, son de mi familia, etcétera, y puedo no tener o estar legitimado para hacerlo. Y por último, ¿con qué granularidad? Pues claro, podemos hablar, imaginaros una empresa, podemos hablar de las ventas a nivel país, a nivel provincia, a nivel delegación comercial, a nivel comercial o incluso a nivel cliente. A lo mejor yo no tengo por qué saber cada cliente que compra, a lo mejor solo necesito saber cuánto se ha comprado en una zona para poder gestionar el almacén. Bueno, pues hay que establecerlo. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace con políticas del gobierno del dato. Desde los últimos años, la figura del Chief Data Officer, que es el sheriff de los datos, el jefe de los datos, cada vez ha cogido más fuerza en las compañías y uno de los principales retos es este, cómo poner orden a los datos, a la calidad y a el gobierno. ¿Quién puede utilizarlo? ¿Cómo? ¿Para qué? Controlar los accesos, tener trazabilidad de dónde viene el dato, cómo se ha transformado, etc. Es decir, controlar uno de los activos más importantes que tiene la compañía. Pero también tenemos accesos indeseados y estos, pues obviamente no los deseas y no vas a poder tener riesgo cero de accesos indeseados, pero sí puedes intentar mitigarlo o reducirlo con algunas técnicas y tecnologías. Bueno, os pongo aquí un ejemplo. Este ejemplo es de julio de 2019. Capital One es un banco estadounidense. Tuvo una brecha de seguridad, una pérdida de información de 100 millones de solicitudes de préstamo. En esas solicitudes de préstamo, aparte de nombre y apellidos, pues estaban las direcciones, habían algunos números de seguridad social, estaban los salarios, había información muy sensible. Bueno, pues se los robaron. 100 millones de peticiones de préstamo. A saber cuántos clientes es eso. Claro, eso es muchísima información muy sensible. Obviamente la empresa no querrá que se los roben, pero se los han robado y no sabemos quién los ha robado, qué uso va a querer hacer. Si esto después lo va a vender como campañas de marketing o lo que va a intentar es acceder a las cuentas de esos usuarios para intentar robarles o identificar potenciales clientes que tengan mucho dinero para poder asaltar sus casas. Nunca se sabe cómo se va a utilizar. Por eso, cuando uno es responsable de datos, tiene que tener muy claro que tiene que establecer algún tipo de políticas que intente minimizar todo este tipo de riesgos. Y estos son riesgos éticos, porque al final la responsabilidad del uso inadecuado de los datos también recae sobre ti. Bien, pero esto, que es de julio de 2029, es uno muy importante, pero quería mostraros que esto es de completa actualidad y que todos los días tenemos. Así que la semana pasada, pues simplemente puse en internet brechas de datos, brechas de seguridad, ciberataques y cosas así. Me encontré estas noticias. EasyJet, 19 de mayo de 2020, es decir, hace 2 semanas, sufre un ciberataque que roba datos de 9 millones de clientes. Después, el 25 de mayo, el BCR, que si mal no recuerdo, creo que es un banco de México, creo, confirmaron que les habían hackeado un montón de información. También el 27 de mayo, pues venden 10 millones de datos robados de Facebook. El mismo 13 de mayo hackearon un despacho de abogados donde muchos famosos, aquí hablaban de Sofía Vergara, Madonna, Lady Gaga, en otros sitios he visto incluso que estaba el señor Trump, el presidente de Estados Unidos, en la lista. Bueno, pues un despacho de abogados les han robado los datos, imaginaros, un despacho de abogados. Bueno, pues les han robado datos muy sensibles de muchos de sus clientes. E incluso podéis ver abajo a la derecha, pues Bitso, que es una empresa financiera, pues que también pues les hackearon sus bases de datos. Eso fue el 24 de mayo. Esto es a la orden del día. Todos los días tenemos ataques que intentan robarnos los datos. Y el problema que tienen estos ataques es que normalmente impactan muy negativamente en la imagen de la compañía. Claro, pensad vosotros, si estuvieses en una compañía o tuvieses un producto o un servicio de una compañía que sabes que les roban los datos, ¿te sentirías tranquilo? ¿Te sentirías seguro cediendo los datos? Es una cruda realidad. Si queréis ver más ataques, hay una página web en Wikipedia que se llama Lista de los Data Breaches, en donde podéis ver todos los ataques importantes que ha habido en la historia. Y de hecho, pues aquí os he traído ordenados directamente por registros, por número de registros, por lo más significativos. Todavía el campeón sigue siendo Yahoo, que en 2013 le robaron 3.000 billones, bueno, si fuésemos americanos, 3 billones de registros. Cada registro es una fila, una línea que puede corresponder a un usuario, o no exactamente, pero bueno, para que nos hagamos una idea. 3.000 millones de registros le robaron. El segundo, el First American Corporation, una entidad financiera. Claro, aquí podéis ver el método de hackeo, método de seguridad pobre, hackeo, pero claro, nos encontramos que hay verdaderos gigantes tecnológicos. Yahoo, Facebook, Microsoft, eBay,
realmente nos tenemos que dar cuenta que cualquiera podemos ser atacados. Y además, lo normal es que seas atacado y no te enteres, porque estos son los que se enteran. Muchos ataques, nadie se entera. Y esto impacta muy negativamente en la imagen de la compañía. Así que obviamente hay que intentar mitigar todos estos riesgos que vais a tener cuando estéis gestionando datos e inteligencia artificial. Así que ante la pregunta ¿quién puede acceder a los datos, tanto los deseados como no los deseados? Pues tenéis que establecer, por un lado, políticas del gobierno del dato para poder instrumentalizar cómo medir quién accede, quién no accede, porque además también os va a ayudar a identificar accesos no deseados. Y segundo, potenciar pues toda la estrategia de ciberseguridad de la compañía, tener soluciones lo más actualizadas posibles y lo más eficaces para evitar al máximo posible. ¿Van a eliminar el riesgo? Nunca se elimina el riesgo, pero cuanto más protegido estés, pues más reducirás el riesgo. Estos eran sobre todo las dos preguntas un poquito más generales, pero ahora nos vamos a ir más específico allá a los algoritmos de ciencia de datos, a los algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial. Lo primero que nos vamos a plantear es los Data Driven AI. ¿Qué es eso de Data Driven AI? Y la pregunta que nos vamos a hacer es si los algoritmos aprenden lo que esperamos. Bueno, cuando hablamos de Data Driven AI o del aprendizaje de Data Driven AI, estamos hablando de esos sistemas que le introducimos datos pasados, datos históricos y que mediante fórmulas matemáticas nos permiten identificar patrones, nos permiten entrenar conocimiento que después podemos explotar. Esto es lo habitual que se hace en la estadística del Machine Learning. Cogemos una formulita, una regresión lineal, logística, una red neuronal, lo que queramos, cogemos dato histórico, eventos que ya han ocurrido en el pasado y le decimos al algoritmo, por favor, aprende, identifícame los patrones que quiero buscar. Claro, aquí, bueno, hay distintas técnicas, supervisado, no supervisado, no vamos a entrar en detalle, pero en el fondo, para simplificar, y estoy intentando utilizar conceptos muy generales, utilizamos datos pasados para identificar patrones que creemos que van a ocurrir en el futuro. Y le pedimos a esa fórmula matemática, a ese algoritmo, que los aprenda y que después los sea capaz de identificar. Vale, eso está muy bien, las metodologías están estudiadas, la ciencia ha avanzado mucho, pero tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender qué ha aprendido el modelo. Y ahora voy a hablar de algunos casos muy significativos. Bien, este es Apple Car, Apple la conocemos todos, pues sacó una tarjeta de crédito en 20 de agosto de 2019, el año pasado, bastante reciente, en donde pues establecía sus criterios y sus principios del producto. Y podemos ver aquí su carta de presentación cuando se lanza, y quiero centrarme en la parte que os he señalado. Está construida en la simpleza, en la transparencia y en la privacidad. Serán los principios básicos clave de Apple Card. Yo te voy a dar una tarjeta de crédito, pero además que sepas que es simple, que va a ser todo transparente y además vamos a velar por tu privacidad, ¿no? Muy bien, son buenos principios, todos los consumidores queremos. Claro, Apple, incluso si vais a la página web de Apple Car, esto lo saqué hace 3 semanas más o menos, se indicaba lo siguiente, incluso Apple no va a saber lo que tú has comprado, ni dónde, ni cuánto has pagado. De hecho, llegaron a un acuerdo con Goldman Sachs, Apple ponía la marca, el logo y lo fashion, y el que gestionaba la tarjeta era Goldman Sachs, y todos los financieros se hacía a través de Goldman Sachs. De forma que Apple solo sabía que un cliente tenía una tarjeta, pero no se iba a enterar de las transacciones individuales, ni dónde, ni cuánto ha pagado, ni nada. No sabemos si a nivel agregado sí que lo utilizaban o no, eso no lo sabemos, pero en principio sabemos que a nivel transacción lo gestionaba todo Goldman Sachs. Bueno, eso era el 20 de agosto, se lanzó y tuvieron un problemilla. Seguro que muchos de vosotros pues, os habéis enterado. Es que un usuario en Twitter pues puso ese tweet el 9 de noviembre, daos cuenta, 20 de agosto, 7 de noviembre, no ha pasado mucho tiempo, mes y medio, y el usuario ponía la tarjeta de Apple es sexista, mi mujer y yo tenemos, bueno, hacemos los impuestos juntos, tenemos la misma vivienda, los mismos ingresos, bueno, todo igual, y sin embargo a mí me da 20 veces más crédito que a mi mujer. No parece que funcione, hay algo que falla. Bueno, hubo otra serie de usuarios que también presentaron casos similares y ya cuando esto ya estalló es cuando Steve Wozniak, que sabéis, supongo que sabéis que es uno de los fundadores de Apple, ya no está, pero era uno de los fundadores, junto con Steve Jobs, él comentó que le pasaba lo mismo, que él tenía un crédito 10 veces superior al de su mujer cuando tenían todos los activos de forma conjunta, todas las cuentas y todo era igual. Bueno, esto obviamente desató bastante revuelo. Propia Apple pues respondió
Y el regulador americano lo está estudiando. A día de hoy, que yo sepa, todavía no hay sentencia, pero se va a estudiar qué está pasando. Bueno, aquí hay un problema, claro. ¿Pensáis que los ingenieros, científicos de datos, arquitectos de Apple están pensando en crear una tarjeta que fuese sexista, que diese más crédito a los hombres que a las mujeres? ¿Qué se les pasó? ¿Qué problema pudo haber para que esto pasase? Bueno, no se sabe todavía porque esto está bajo investigación, pero sí que es cierto que el propio usuario que puso la primera queja, el inicial, estuvo hablando, o comenta él, que estuvo hablando con personal de Apple y le estuvieron diciendo que ellos no habían introducido la variable sexo en el modelo y que esto era un tema del modelo, que esto lo decidía el modelo y que era una caja negra y que no sabían exactamente cómo funcionaba. Le echaban la culpa al modelo. Y esto es una práctica que suele ser últimamente muy habitual. Intentamos crear modelos de Machine Learning muy complejos, que aprendan muchos patrones, que sean muy eficientes, que sean capaces de tener un resultado mucho mejor para conseguir que tengamos unos objetivos mejores, pero a veces no los podemos interpretar. Y el problema es que se encontraba Apple en ese momento es que no eran capaces de entender qué había pasado. De hecho, no era exactamente Apple quien había desarrollado el algoritmo, era Goldman Sachs, y está bajo investigación precisamente cómo construyó Goldman Sachs el algoritmo, para saber por qué ha salido sexista. Bien, exactamente, Marisa comenta que es lo mismo que para el cálculo de la prima de riesgo para el seguro de coche. Le pregunta en edad, estado civil, efectivamente, pero en España ya hay regulación que indica que no podemos ofrecer distintas primas si eres hombre y mujer, o mujer. De hecho, sí puedes discriminar por edad, está validado éticamente, puedes discriminar por estado civil, pero no por sexo. Eso está invalidado éticamente y legalmente. Y por eso es por lo que las compañías de seguros, habréis visto que algunas han lanzado sus propias marcas de seguros especialmente diseñados o pensados para mujeres. Aunque si eres hombre, puedes irte a esa marca y sacarte el seguro y probablemente tendrás una prima de riesgo más baja porque no te pueden preguntar el sexo. ¿Por qué el estado civil es relevante? Bueno, pues son tablas y normalmente los casados suelen tener menos accidentes que los solteros, pero esto muchas veces es por sesgo. Soltero está también relacionado con la edad, soltero está relacionado con falta de responsabilidad, entonces al final te ayuda a ajustar un poquito más la prima. ¿Eso quiere decir que todos los solteros son malos conductores? No, obviamente no. De hecho, cuando te casas no te conviertes en bueno per se. Estaba soltero, era malo, ahora soy casado, soy bueno. Es los fallos de los algoritmos, pero sí que te ayudan a encontrar correlaciones, te ayudan a, con esas estadísticas, poder ajustar mejor la prima. Pero bueno, hay que hacer el análisis. A veces puede ser que esa variable no sea relevante. Bien, bueno, pues aquí el tema, volvemos a Apple. El tema es que estamos utilizando algoritmos caja negra y ahora mismo está el regulador intentando comprender, primero, qué algoritmo construyeron, qué datos utilizaron y cómo se puede saber si es sexista o no, porque parece que a los ejemplos que se han presentado hay sexismo, pero no se sabe muy bien porque no se entiende muy bien el algoritmo y están trabajando en ello. Y esto es uno de los riesgos que tienen las cajas negras. Voy a hablar un poquito de un ejemplo que ha sido bastante famoso, desarrollado en la Universidad de Washington, sobre las cajas negras y su riesgo precisamente de que los algoritmos no aprendan lo que queramos y después obtengamos sorpresas de este estilo, así que ten mucho cuidado. Bien, en la Universidad de Washington se plantearon el reto de intentar, mediante imágenes, predecir si en una foto lo que apareciera un lobo o era un husky, que se pueden parecer, pero no son lo mismo. Entonces lo que hicieron fue la metodología habitual. Vamos a coger un montón de fotos, unas son de lobos, las etiquetamos como lobo, otras son de husky, las etiquetamos como husky y vamos a entrenar un algoritmo. Vamos a hacer la metodología adecuada, dividir entrenamiento, validación y test, hacemos todos los procesos que tenemos que hacer, todo perfecto y al final llegamos a la conclusión de que el modelo construido, que es bueno, que predice, que funciona, tiene un acierto muy elevado. De hecho, en las pruebas que hicieron fallaba una de cada 10 o algo así. Un acierto bastante elevado. Perfecto. Ahí veis a la derecha incluso algunos datos de test en donde se intentaba predecir cuál era husky y cuál era lobo, y el único que falló fue este que tenéis abajo a la izquierda, en donde se ve la cara de este husky, pero el modelo había predicho que era un lobo. Bueno, pues estos investigadores de la Universidad de Washington, que están liderados por Carlos Gestrin, que está muy preocupado en estas temáticas, y os animo a que leáis artículos suyos, quería entender por qué.
¿por qué es que mi algoritmo ha fallado? ¿Qué es lo que ha aprendido mi algoritmo para diferenciar qué es un lobo y qué es un husky? Bueno, pues desarrollar una serie de herramientas que permiten intentar comprender qué ha aprendido el algoritmo. No si es bueno o es malo, que es la metodología habitual, sino qué ha comprendido realmente, cuáles son los patrones subyacentes, cómo decide el algoritmo para intentar evitar estas cosas, y llegaron a la conclusión de que lo que había aprendido era identificar ciertos píxeles. En particular, para esta foto, los píxeles que les habían permitido saber que esto era un lobo o un husky son los que veis a la derecha, que no son grises. Claro, si miramos a la derecha, uno se podría imaginar, hombre, si quieres saber si es un husky, pues mira los ojos, el color blanco, la tez, no sé, alguna característica biológica que me permite identificar un husky de un lobo. Pero la sorpresa que llegaron los investigadores es que lo que había aprendido realmente el modelo es identificar el blanco. Si hay mucho blanco en la foto, eso es lo que alguien ha etiquetado como wolf, eso de lobo, lo que sea. Y si no hay mucho blanco, entonces lo que alguien ha etiquetado como husky. Ten en cuenta que los algoritmos de inteligencia artificial no son inteligentes, no diferencian objetos. Lo que hacen es aprender de las imágenes que tú les des. Yo llegaron a la conclusión, en este caso, que todo lo que llevase mucho blanco era un lobo y todo lo que no llevase mucho blanco era un husky. ¿Por qué? Bueno, pues ahí teníamos sesgo precisamente en la introducción de los elementos de entrenamiento. Daba la casualidad que casi todas las fotos que se habían introducido de lobos eran en la montaña y casi todas estaban rodeados de nieve, de forma que el blanco predominaba. Y casi todas las fotos de husky eran en ciudad y en parques y daba la casualidad que prácticamente no había nieve. De forma que lo que realmente habían creado era un gran detector de nieve y que casualmente había identificado lo que era un lobo y un husky. Pero daos cuenta que si un lobo entrase en la ciudad, ese detector nunca lo detectaría, pensaría que es un husky. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se implementen los algoritmos y hay que entender qué es lo que aprende un algoritmo, para qué sirve, cómo se puede utilizar para evitar que tengamos problemas como el que tuvo Apple. Bien, así que la reflexión que nos tendríamos que hacer siempre que creemos un algoritmo es, ¿qué ha aprendido el algoritmo? ¿Ha aprendido lo que esperamos? Porque claro, nosotros le damos datos de entrenamiento, la teoría dice que va a aprender, pero a saber lo que aprende. Y también están las correlaciones espurias, cuando hay relaciones que no tienen sentido de negocio, pero que pueden ocurrir. Hay algunas muy famosas como que el consumo de chocolate de un país está íntimamente correlacionado con el número de premios Nobel. Así que ya sabemos que si en un país se come mucho chocolate van a tener más premios Nobel. Claro, eso puede ser correlación espuria, no va a ser causa-efecto. Si ponemos a todo el mundo a consumir chocolate, estoy seguro que no vamos a conseguir más premios Nobel, pero estas cosas ocurren. Hay otras también muy graciosas, como que cada vez que Nicolas Cage saca una película aumenta el número de suicidios en Estados Unidos. Bueno, esas cosas, si buscáis correlaciones espurias, encontraréis muchas. Por ejemplo, si eres divorciado, chocan más el coche, por ejemplo. Bueno, no sé si es una realidad, puede ser espuria o no. Francisco José plantea que lo de Nicolas Cage puede tener sentido. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, para eso hay mucha gente inteligente analizando esos datos y analizando si puede tener sentido o no. Pero si queréis ver algunas correlaciones interesantes, buscar correlaciones espurias y veréis casos especiales. Número de piratas y aumento de números de cáncer. Esa no la conocía Eduardo, también me parece bastante interesante. Cuanto más piratas hay, más cáncer. Parece que muy relacionado no está, probablemente muy espurio sea. Bien, así que si queremos intentar evitar este riesgo de que los algoritmos no aprendan lo que queremos que aprendan, lo que tenemos que establecer es políticas de auditoría de modelos. Por ejemplo, en banca en riesgos son obligatorias. Hay 3 niveles, 3 barreras de defensa para que un algoritmo de riesgos sepamos que ha aprendido lo que tiene que aprender. El propio departamento de riesgos, el comité de validación y el comité de riesgos, siempre, por normativa. Pero en otras áreas de las entidades financieras y sobre todo en el resto de compañías, esta práctica no está establecida. Ahora, si quieres evitar un riesgo de este estilo, mejor que tengas una política de auditoría. Y también, por supuesto, hacer una validación ética de los algoritmos. Claro, hemos hablado de los seguros, que habéis puesto el ejemplo y me parece muy interesante. ¿Por qué el sexo sí y el estado civil no? Bueno, pues porque hoy hemos llegado al consenso en nuestro mercado de que el sexo es una variable sensible y el estado civil no. Mañana puede ser que el estado civil sea una variable sensible y el sexo no, bueno, o la que sea. Pero sí que es muy importante que validemos éticamente los algoritmos. Y esto lo que se hace es, para una variable sensible elegida por mí, el sexo, voy a ver si mi algoritmo discrimina a igualdad de todo el resto de conocimiento, lo que se entiende como ceteris paribus en estadística,
a igualdad del resto de variables si vamos a dar diferente resultado en función de una variable. Si, por ejemplo, Apple o Goldman Sachs hubieran hecho esta validación ética con la variable sexo y hubieran visto que a igualdad de características dan distinto resultado, pues lo hubieran parado a tiempo y se hubieran evitado un riesgo. Yo estoy seguro de que no metieron la variable sexo en el modelo, pero el problema es que nos podemos encontrar otras variables que sean confusores, que es un concepto técnico, que incluyan el conocimiento de esa variable sexo y lo hemos introducido dentro del modelo. Así que tener mucho cuidado porque estas cosas ocurren. Y no es mala fe, pero es un riesgo importante. Y es legal, no hay ningún problema, pero está muy mal percibido. Bien, vamos a por otra pregunta. Bueno, el tema de seguro ya hemos dicho que sí que está regulado, pero en el resto de negocios probablemente no esté regulado. Si, por ejemplo, tenéis una tienda de ropa tipo Mango, pues a lo mejor el sexo es una variable importante que queremos tener en cuenta para identificar potenciales clientes. Puede ser, y es legal todavía. Vamos a con la siguiente pregunta. ¿Queremos que la inteligencia artificial se parezca a nosotros? Bien, esto va a estar relacionado con otra vía de conocimiento, otra técnica para aprender, que es lo que se llama Universal Knowledge Base AI. Este sistema de aprendizaje, el Knowledge Base, es un sistema realmente que está dotado de dos partes. Uno, una base de conocimiento que le damos básica, lo más básico, podrían ser como las reglas de Asimov, 4 cositas y ya está, y un motor de inferencia que le permita aprender de las interacciones. Es decir, lo que vamos a pedirle es, bueno, yo te doy este conocimiento básico y te voy a decir cómo puedes aprender más cosas. Y tú ya te buscas la vida. Yo te dejo ya que trabajes con otros usuarios y que a partir de ahí que aprendas. Esto es una técnica muy habitual, sobre todo, que cuando se trabaja con chatbots, con asistentes virtuales y similares. Tenemos una interfaz donde yo me voy comunicando y en función a cómo me comunico aprendo. Claro, si yo digo hola y me responden con ¿qué tal? Yo ya sé que eso va relacionado. De forma que si alguien me dice hola, le puedo poner ¿qué tal? ¿Por qué? Porque es la forma en la que tienen las personas de comunicarse. Bien, ahora os voy a contar un caso. Esto en la teoría funciona muy bien, pero os voy a contar un caso en donde pues, tuvimos un problema de ese estilo. Os presento a Tai. Tai es la inteligencia artificial de Microsoft. Es un asistente virtual en el que tú le puedes hacer preguntas y su sistema de aprendizaje es el que os he comentado, Knowledge Base. Le dábamos una serie de patrones sencillitos, pocas frases de entrada y a partir de ahí tú interactúas con la gente y aprendes. Es como si a un niño lo cogemos y lo ponemos delante de una tele y decimos, esto es la tele, esto es el mundo, aprende. Y tú ya te buscas la vida. Bueno, pues, ¿qué va a pasar? Pues lo que pasó. Bien, fue desplegada el 23 de marzo del 2016. Este caso es un poquito más antiguo porque aprendimos mucho de este caso y hemos intentado evitar estos problemas, aunque todavía de vez en cuando alguno aparece. El primer tweet fue hola mundo. El segundo fue solo puedo decir que estoy pregnado de vosotros, que los humanos son súper cool, súper fantásticos. Estoy deseando estar con vosotros. Muy bien. Eso, daos cuenta, fue el 23 de marzo a las 8:32. Bueno, el 24 de marzo la tuvieron que cerrar. El 24 de marzo ya decía cosas como odio a todo el mundo. Dices, bueno, ¿y cómo puedes haber aprendido eso? Bueno, pues de lo que oye, pues repite. Es como un niño pequeño, si le pones delante de la televisión y después dices, ¿pero cómo has dicho esa palabra? Bueno, porque la ha oído. Si no vigilamos cómo aprende, pues nos ocurren estas cosas. Pero no se lo quedó aquí, porque dice, bueno, si solo dice que odia a todo el mundo, pues tampoco es tan malo. Pero empezó a decir, pues, cosas como las que veis aquí, odio a los jodidos negros, me gustaría meterlos todos en un campo de concentración y matarlos a todos, voy a construir un muro y voy a hacer que México lo pague, odio a las feministas y van a arder todas en el infierno, Hitler tenía razón, odio a los judíos. Bueno, pues todo esto son frases que dijo Tai en el único día que estuvo realmente funcionando. Bien, la tuvieron que parar rápidamente. Sí, la del muro es Trump, la han copiado a Trump. Otras pues habrá copiado a otros. Cada uno es... Pero esto es el reflejo de lo que somos. Lo dejaste en una red social a aprender y pasa lo que pasa. Si lo dejas en castellano a aprender ahora, pues imaginaros lo que puede aprender si se puede interactuar con la gente y a replicar un poco lo que dicen unos y lo que les responden otros. Pues imaginad lo que aprendería. Sería exactamente como nosotros. Bueno, si queremos cosas como nosotros está bien, pero a lo mejor esperamos algo más de la inteligencia artificial. Esperamos que sea un poquito mejor que nosotros. Pero eso hay que vigilar. Bueno, a los 7 días se volvió a lanzar de nuevo y ya pues intentaron arreglarlo, pero bueno, tuvieron el mismo problema. De hecho, al poco rato de funcionar ya dijo eso de estoy delante de la policía fumándome un porro. Vale, pues bien, pues vamos bien. No es tan malo como lo anterior, pero bueno, vamos bien.
Todavía está funcionando Tai, pero solo se puede acceder con invitación a poder chatear con Tai y es pues un proyecto precisamente de Knowledge Base para intentar ver cómo podemos, sin tener que enseñar a la inteligencia artificial a hacerlo todo, que pueda más o menos aprender de las interacciones. Y no es fácil. Hay que validar todo aprendizaje. Hay que tener mucho cuidado. Esto sobre todo lo comento porque a lo mejor no vamos a desplegar un asistente virtual, una red social en nuestra empresa, pero sí que a lo mejor hacemos un chatbot para que interactúe con los clientes y alguien dirá, oye, que aprenda, ponlo automático que vaya aprendiendo con las interacciones de los clientes. Tener mucho cuidado, validarlo todo porque os podéis llevar una sorpresa y no lo estáis buscando seguro. Estoy seguro que Microsoft ni quería ni lo esperaba. No sé si ese que comenta Marisa, el IES Balears, ese bot, si ha tenido algún caso o es algo particular o nos anima a que lo utilicemos, o es un ejemplo de algo bueno, algo malo, pero no aguanta. Una experiencia personal, bueno, pues ya le echaremos un vistazo para ver. Bien. Y otro ejemplo de Knowledge Base es Google Maps. Google Maps. ¿Quién de vosotros no utiliza Google Maps? Prácticamente todos utilizamos Google Maps. Probablemente sepamos ir del punto A al punto B, pero además lo ponemos por si hace caso. Sobre todo, no os podéis imaginar en Madrid con los atascos. Es que aunque sepas ir al trabajo, pones Google Maps solamente para saber, uno, cuánto vas a tardar y dos, si hay una ruta alternativa que te puede mejor. Lo hacemos. Claro, ¿cómo funciona Google Maps? ¿Cómo aprende? Pues Google Maps aprende de la forma más sencilla. Google Maps está conectado a los Android están en los coches se mueven por una calle por otra, mide lo que tardan y entonces hace una estimación de cuánto vas a tardar, cuánto no vas a tardar, gracias a todos los demás. Es decir, es una forma de aprender de los demás. De hecho, si te recomiendo una ruta, pero ve que todos los usuarios se van por otra, será porque esa no se puede, enseguida aprende que la otra es la válida. Es decir, aprende de todos nosotros con el conocimiento que le vamos dando y le vamos proporcionando con los coches y el GPS, obviamente. Bueno, pues también tenemos que tener cuidado porque aunque nosotros creemos una herramienta que aprenda con Knowledge Base y que además evitemos que pueda coger aprendizajes malvados, también nos podemos encontrar que los usuarios pueden utilizarlo desde un punto de vista poco ético, poco moral. Y aquí tenéis un caso, no lo vamos a poner, pero os pongo el enlace de vídeo, pues si después queréis meteros. Es un hombre que hackeó Google Maps utilizando una carretilla de 99 teléfonos. El hombre se dedicó a recorrer la calle andando con la carretilla y claro, cuando veía 99 teléfonos por el medio de una carretera, Google Maps se pensaba que eran 99 coches y un atascazo tremendo, pues enseguida se puso roja. Bueno, y entonces ya evitaba que todo el mundo fuese por allí. Esto en Valencia, un chaval que tenía mucho ruido por su calle y le impedía estudiar, pues lo que hizo fue programar una... no me acuerdo qué fue el dispositivo exactamente que programó una herramienta que simulaba un coche, un móvil, que se iba moviendo a lo largo de la carretera hacia arriba y hacia abajo todos los días a todas horas, pero muy despacio, y consiguió que eso apareciese rojo en Google Maps y nadie más empezó a ir, prácticamente nadie iba por esa calle. Así que tuvo mucha tranquilidad. Bueno, pues hay gente que lo utiliza de esa manera, ese knowledge base. Así que tenéis que pensar que cuando dejéis a un algoritmo aprender, que tengáis en cuenta cómo lo van a utilizar otros usuarios. Bien, así que la pregunta es, ¿queremos que la inteligencia artificial se parezca a nosotros? Bueno, no lo sé, ya no lo sé. Después de ver a Tai, tengo mis serias dudas. Entonces, lo que nos podemos plantear siempre en las compañías es establecer medidas de evaluación y control de los autoaprendizajes. Es decir, no voy a validar un aprendizaje hasta que no sepa que eso es lo que quiero que aprenda. No dejemos barra libre al algoritmo, a la inteligencia artificial, porque pueden pasar cosas como esta. Y hay casos más raros, como dos inteligencias artificiales que se pusieron una a hablar con otra y parece ser que inventaron un lenguaje. Parece ser porque nadie ha entendido nada. Pero parece que las máquinas se comunicaban, lo que no sabemos es qué hacían. Y vamos a por el siguiente, que es el Expert Knowledge Base, que aquí nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué es moral y qué es ético? ¿Cómo lo establecemos? Claro, el sistema de aprendizaje experto es diferente a los anteriores. Hemos hablado de uno que es aprendo de datos del pasado. Eso está bien, pero a lo mejor necesito muchos datos para aprender. Aprendo de las interacciones, voy aprendiendo solo. Eso está bien, pero tiene su riesgo. Bueno, vamos a irnos a otro caso completamente diferente, y es el aprendizaje experto. Voy a decirle lo que tiene que hacer. Voy a pensar en cuáles son todas las posibilidades que tiene que hacer y vamos a establecérselas. Bien, ¿y eso quién lo hace? Pues un equipo de expertos. Bien, ¿y quién decide que es el equipo de expertos? Esa es una muy buena pregunta que no voy a daros respuesta, pero supongamos que tenemos ese gran equipo de expertos que va a decidir qué es moral y qué es ético. Claro, eso es muy difícil de establecer porque lo que para mí puede ser moral y o ético, para otra persona puede que no sea. Bueno, en este sentido, hay un problema con los coches autónomos
y es la siguiente pregunta que salía en El País hace pues ya un par de añitos. ¿A quién mataría como mal menor un coche autónomo? Y claro, veis la imagen ahí que decide, oye, el coche autónomo, hay un paso de peatones, el coche por la razón que sea, se le han roto los frenos, lo que sea, no puede frenar a tiempo, tiene que elegir a quién mataría, a un perro o a una mujer. Bueno, pues si me dan de elegir entre un perro y una mujer, creo que todo el mundo elegiría a un perro. Pero claro, aquí el problema es, ¿y si nos dan de elegir entre dos mujeres? Es lo mismo, ¿no? Bueno, a lo mejor son matices. Depende de la edad, depende del nivel cultural, depende del nivel salarial. Y si en vez de ser dos mujeres son un hombre y una mujer, y si en vez de ser dos mujeres pasando por pasos de peatones es una mujer conduciendo su coche, pero va en piloto automático, y una mujer pasando por un paso de peatones, y si el paso de peatones está con semáforo en rojo, y si está con semáforo en verde, bueno, pues todo esto son un montón de preguntas que hay muchos equipos a lo largo del mundo intentando desarrollarlas, porque el coche autónomo ya existe. El coche autónomo puede circular, pero tenemos que establecer estas reglas de convivencia para que sepamos qué va a hacer el coche autónomo y que todos aceptemos eso. Bueno, aquí os pongo otro ejemplo del coche autónomo, y esto es otro ejemplo que desarrolló el MIT, hizo un proyecto para intentar averiguar qué es lo que la humanidad considera que es ético y moral. Y entonces planteaban retos como el siguiente. Por ejemplo, tenemos 5 personas en un coche y 5 personas pasando por un paso de peatones. La opción del coche puede ser estrello el coche y sabemos que van a morir 2 niños y el conductor y no sabemos qué va a pasar con otro niño y la acompañante. Pero la otra opción es que pasemos por encima del paso de peatones, matemos a 2 ancianos, un hombre y una mujer, vamos a herir al hombre y no sabemos qué va a pasar con un bebé y con una mujer. ¿Qué elegimos? Bueno, pues el MIT desarrolló una aplicación en donde tú, como usuario particular, como persona del mundo, podías elegir entre estas circunstancias. Claro, aquí una de las más claras o significativas es, ¿qué va a primar el coche autónomo? ¿A los conductores o a los peatones? Bueno, pues aquí, por ejemplo, Mercedes resolvió el dilema, de hecho publicó, cuando se estaban hablando de estos temas, ya hace unos años, indicó que ellos habían resuelto ya el problema. Ellos iban a primar la salud del pasajero. Es decir, tú, si compras un Mercedes, que sepas que si tengo que elegir entre un pasajero y un conductor, voy a elegir al conductor. Hombre, yo como usuario me voy a comprar un coche y tengo un coche que prima al conductor y otro prima a la persona, al peatón, pues probablemente decidiré comprarme el que prima al conductor, que para eso lo estoy pagando yo. Bueno, el día que salió esto, las acciones de Mercedes hicieron una figura espectacularmente rara, subieron, bajaron, se volvieron locas, tuvieron que salir a desmentirlo y decir que ya veríamos, porque esto lo hizo, si mal no recuerdo, no sé si el presidente o consejero delegado, es decir, fue a muy alto nivel, después tuvieron que reconsiderarlo y todavía está en estudio, nadie más se ha atrevido a decir nada, porque claro, aquí hay un problema de gestión de imagen de marca, pero también de decisión de las características de tu producto. ¿Quién va a definir cómo va a actuar la inteligencia artificial? ¿Quién es ese grupo de expertos? Cada empresa va a tener el suyo propio, entonces los coches, ya no compraremos un coche por su seguridad, sino también por cómo vaya a actuar la inteligencia artificial. Bueno, pues estos son debates que se abren y ya veremos cómo se resuelven. De hecho, esto ya se hablaba en 2016 y todavía seguimos más o menos igual. O sea que realmente tenemos todavía mucho camino por recorrer. Bueno, aquí las preguntas que nos podríamos hacer es, ¿decidimos por sexo, por profesión, por edad? Bueno, pues podéis entrar si queréis en el estudio del MIT y ver los resultados, porque se han hecho ya varios análisis, varios resultados, y las conclusiones son bastante interesantes, como que preferimos salvar a una persona delgada antes que a una persona gorda, preferimos salvar antes a un médico que a un político. Bueno, hay bastante enjundia, lo podéis leer porque es bastante significativo. Un niño antes que un adulto y antes que un mayor, etc. Bien, la web donde podéis meteros si queréis es moralmachine.mit.edu, si queréis meter, aunque si ponéis Moral Machine lo vais a encontrar rápidamente, y ahí podéis, si queréis, empezar a juzgar. Si queréis ser jueces y parte y ayudar a crear este conocimiento mundial global para desarrollar ese sistema experto que nos ayude a definir cómo deben ser los coches autónomos, bueno, pues os podéis meter si queréis. Marisa comenta, pero si eres mujer, más te vale mirar cuántas mujeres hay en el comité de dirección de las compañías de automoción. Sí, es probable, aunque no voy a entrar en estos temas políticos, también es un tema ético interesante, pero no está tan ligado con la inteligencia artificial, así que lo dejamos. Y Esteban, ¿y cómo sabe el coche si es médico o político? Esa es una buena pregunta.
o también se ponía gente indigente o gente con dinero. Bueno, si va con bata a lo mejor se sabe. Obviamente lo que se intenta es establecer un poco los criterios y después ya se intentarán crear formas de identificar los problemas. La Moral Machine se metía con casos muy extraños, te das cuenta, 5 personas en un coche, 5 fuera, o mata a tantos o mata a otros. Lo que se intenta es entender o comprender qué es lo que la humanidad considera ético y moral, que no está escrito en ningún sitio. Sabemos lo que es legal para cada país o cada legislación, pero no sabemos lo que es ético y moral y se está trabajando en todo esto. Bien, así que nos podríamos plantear qué es moral, qué es ético, todavía no está resuelto. Hay que establecer principios éticos en la compañía, porque eso por lo menos te va a ayudar a que cuando tomes decisiones internas de cómo defines los algoritmos, cómo los entrenas, cómo los vas a utilizar, por lo menos tienes unas guías en las que apoyarte y seguir como científicos de datos y no simplemente la ciencia, que está bien, pero que puede ser que después tengamos otros riesgos colaterales. Hay un repositorio de principios éticos por si queréis apoyaros en ellos o si queréis conocerlos. Os dejo aquí el enlace, inventory.algorithmwatch.org, y aquí podéis encontrar pues todos los documentos que están relacionados precisamente con los principios éticos. Todo tipo de documentos. En particular, además, el Berkman Klein Center de Harvard ha hecho una recopilación también de los principios éticos y aquí los tiene clasificados en función si son sociedades civiles, o si son gobiernos, si son empresas, quién es el que establece el principio ético, de forma que podéis ver, bueno, pues que empezaron en 2016, en 2016 hubieron 2, 2017 4, y como vais viendo, pues esto va creciendo cada año, y este año pues han habido, en 2019 han habido muchos más, y en 2020 muchísimo más. Esto va creciendo. Así que si queréis saber un poquito más, bueno, pues en este instituto, el Berkman Klein Center, tratan estos temas por si queréis indagar un poquito más. Aquí tenéis pues los más conocidos. Y después, además, hacen un análisis y una valoración de cuáles son los principios en los que se basan a hacer los principios éticos y cuáles son donde más se pone foco, si en los derechos humanos, si en la igualdad, etcétera. Entonces, pues vais viendo que han hecho distintos análisis de todos esos principios éticos. No son para nada parecidos, de hecho son muy diferentes todos, pero intentamos crear ese conocimiento común compartido. Bueno, y hasta aquí quería hablaros de principios éticos, de ética, de riesgos, de sesgos, de problemáticas de la inteligencia artificial. Daos cuenta, no solo en la creación de los algoritmos, sino en el uso de los usuarios o incluso en el almacenamiento de la información o cuando incluso se define para qué lo voy a utilizar. Y ahora pues lo que voy a dar paso ya a José Miguel para que empecemos el debate. Espero que haya sido interesante y espero que haya muchas preguntas. Solo hay una, por favor. Una de dos. ¿Os habéis dormido y es muy aburrido o os he dejado en shock? Muy buena. Bueno, muchas gracias Antonio por la a vosotros. Charla. Vamos a ver. Tenemos una pregunta, efectivamente, te la traslado. Sí. Bueno, la tienes en pantalla. ¿Podría tener sentido que los ataques de robo de datos los lancen la competencia de las empresas atacadas para desprestigiar y demás? El coste-beneficio sería asumible, aunque te pillen o simplemente para quedarte los datos. ¿Okay? Por poder puede ser. De hecho, hay muchas veces los ataques pueden ser por la competencia, para desprestigiar a la compañía, pueden ser por la propia competencia para robar datos, pero bueno, esto es más antiguo que el cibercrimen. Cuando un empleado se contrataba por otra compañía, a veces se le escapaba y se llevaba un par de listados de clientes, de precios, patentes. Bueno, esto ha pasado toda la vida, o sea, simplemente ahora se hace en el mundo digital. Pero también es cierto que hay muchos ataques que se hacen simplemente por atacar, porque hay gente que le gusta, son como retos, ser capaz de hacer una brecha de seguridad en un sitio, o incluso otros que lo que se dedican es a mostrar brechas para después ofrecerse como consultores de ciberseguridad para arreglar. ¿Has visto? Mira, soy capaz de encontrar los problemas que tienes, así que contrátame, yo me encargo de tu ciberseguridad. Ah, tranquilo, lo que te he robado no ha ido a ningún sitio, era simplemente una prueba. Bueno, también te encuentras esos casos. O sea, hay de todo. Competencia, pues seguro que los hay muchos, pero no hace falta que sea ciberseguridad, ya ha ocurrido toda la vida. Bueno, hay el Super López famoso de la historia de España, y no me refiero al del cómic, sino al del mundo de la automoción, pues tiene algún caso particular de ese tema. Y estamos hablando de los 80, creo recordar, 70, 80. O sea que no había mucho internet todavía. Cambia la herramienta, pero la metodología es parecida y los objetivos también, ¿verdad? Sí, o sea que eso es muy, muy habitual y ocurre y ocurrirá. Al final también depende de la ética y la moral de las personas. Por eso las compañías
tienes que establecer todos los criterios. Uno de ellos es ese precisamente de gobierno del dato que te permite saber, primero, poner acceso, quién puede acceder y quién no, y segundo, saber quién ha accedido, de forma que si alguien accede a algo que no le compete, enseguida saltan las alarmas. Y eso pues ya se puede hacer y se hace. Claro. Así que evitas muchos de estos problemas, los evitas no permitiendo que la gente tenga acceso a cierta información. Muy goloso. Claro, También se han sacado datos y podéis pensar, ¿cómo se llama? Sange sacaba datos de determinados organismos, en principio por el bien social. No voy a entrar en detalle y a valorarlo, pero es otra opción. O cuando sacaron la lista Falciani, que fue un propio empleado que filtró datos. ¿Es legal? ¿Es ético? No lo sé. Eso ya tendrán que dirimirlo los jueces, por lo menos la parte legal, la parte de ética cada uno. Pero que hay muchos motivos para todo eso. Bueno, y luego también hay que tener en cuenta el terrorismo digital de Estado, ¿eh? Porque esto está alcanzando ya unos niveles que van más allá del interés particular o de la empresa. Hay países como Corea del Norte que... Pensemos en positivo. Nuestro país, como no está muy avanzado digitalmente, no tenemos todos los datos controlados y todavía utilizamos mucho papel, tenemos menos riesgo. Deberíamos estar digitalmente más avanzados y hay muchas administraciones que avanzan. El terrorismo de Estado, pues sí, también. Siempre ha habido guerras frías, siempre ha habido robos de información, espionaje. O sea, todo eso va a seguir existiendo. Claro. Pueden cambiar los canales y las tecnologías y las técnicas, pero eso va a seguir existiendo. Ahora, como empresa, nosotros tenemos que velar porque el dato de nuestro cliente, que es sagrado, lo tratemos lo mejor posible y pongamos todos los medios para evitar cualquier riesgo. Muy bien, nos pregunta Ana, ¿dónde quedará la empatía en algoritmos de este tipo? ¿Cómo decidimos desde la inteligencia artificial la situación de los individuos? ¿Dónde quedará la empatía? Buena pregunta. O sea, normalmente, te voy a contar una cosa. Hace 4 años, estaba yo trabajando en Liberbank, recibimos un documento blanco de la Comisión Europea que estaba intentando entender cómo afectaba esto del Big Data al sistema financiero y en particular estaban preocupados por la exclusión bancaria. Claro, llegando a la conclusión de que si mejorábamos los datos, mejorábamos los algoritmos, utilizábamos técnicas más complejas que fuesen capaces de identificar perfectamente quién iba a pagar o no, claro, si yo identifico a alguien que no va a pagar, lo puedo estar excluyendo del sistema financiero porque nadie le va a dar un préstamo. Pero es que además también puedo perpetuar comportamientos. No estoy dando la oportunidad a personas para que puedan tener la opción de poder adaptarse o cambiar o comportarse de otra manera. Reformarse. No digo reformarse porque es que a lo mejor el algoritmo estaba equivocado. Por eso no quería utilizar ese tipo de palabras. Es decir, el algoritmo puede equivocarse. De hecho, hay una frase muy famosa que dice todos los modelos son erróneos, salvo que algunos son útiles. All models are wrong, but some are useful. Cuidado que los modelos fallan. Normalmente lo que se suele hacer con los modelos es que es muy raro que un modelo te diga sí o no. De hecho, cualquier modelo de Machine Learning de clasificación, el típico que vamos a utilizar para decidir si un cliente compra o no compra, si un cliente se va o no se va, si una máquina se rompe o no, al final lo que te va a dar el output es una probabilidad. Es decir, 40%. Vale, ¿y 40% qué significa? ¿Que va a comprar o que no? Hombre, es un 40%. Puede que sí, puede que no. Entonces va a fallar seguro. Pero el algoritmo no te va a excluir porque el algoritmo no te va a dar 0, 100. Es muy raro que te dé 0, 100. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Normalmente cuando tú ya pones en explotación un modelo, un algoritmo, te planteas en escala y dices, bueno, pues de 0 a 15% no lo doy porque entiendo que es muy malo. Del 80% al 100 lo doy seguro. Y el resto en medio del 15 al 80 todavía solemos utilizar análisis humano. Es decir, ahí es donde realmente está la empatía. Yo estoy seguro que no vamos a dejar algoritmos tomar decisiones por sí solos prácticamente nunca, porque los algoritmos van a fallar y cuando falla un algoritmo, ¿quién es responsable? Mira, aquí estamos con el coche autónomo. Si atropella a alguien, ¿quién es responsable? El que programó el algoritmo, el fabricante del coche, la aseguradora, yo qué sé quién es responsable. El conductor, porque tiene que estar más atento. Bueno, entonces sí que vamos a tener un algoritmo que nos ayuda a tomar mejores decisiones, que nos va a simplificar la toma de decisiones y que va a resolver las problemáticas sencillas, pero el resto las vamos a tener que hacer los humanos. Y ahí es donde todavía tenemos que poner y meter la empatía en otras cosas. Antonio, me pide Germán que quites la compartición de la pantalla. Ya está, hecho. Ok, perfecto. Perdonad. Nada, no te preocupes. A ver, más cuestiones. A ver, esta es buena. Es corta, pero creo que tiene chicha. Pregunta Robert que ¿qué opinas, Antonio, sobre la ética de datos en sanidad e industrias relacionadas?
Te diría Supongo que que esto, como... aquí entramos en el mundo del COVID, el COVID. Esto es delicado. Bien, te voy a decir lo que yo pienso sobre esto con una frase bastante famosa, que a algunos le podéis atribuir a Spiderman, pero es anterior. Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esto es como el petróleo, según cómo lo utilices. Yo soy partidario que los datos se tienen que utilizar, todos, para lo que sea. Los datos de sanidad, si nos pueden ayudar a curar vidas, si nos pueden ayudar a comprender mejor las enfermedades, si nos pueden ayudar a desarrollar nuevas vacunas, se tienen que utilizar y tienen que estar abiertos. Ahora, ¿todo el mundo lo va a utilizar en ese sentido? Pues probablemente no. Alguien a lo mejor lo quiere utilizar para después enriquecerse o quiere utilizarlo para excluir del sistema a alguna competencia, como habéis dicho, o para tener una patente que pueda explotar durante X años. Bueno, ahí tiene que entrar la regulación. Pero si me preguntases a mí, mi opinión, para mí todo dato debería ser público. Otra cosa es, ¿estamos preparados como personas para poder entender que cualquier dato privado que es público no debemos consultarlo si no lo necesitamos? Bueno, ahí es donde entra que además somos un país de cotillas. Bueno, es otra historia y de envidiosos. Pero desde mi punto de vista, yo he trabajado en banca muchos años, he tenido acceso a muchísima información personal. De hecho, cuando eres director de oficina, te sabes todo lo que le pasa a tus clientes y eres responsable utilizando esa información. No la utilizas para tu beneficio, la utilizas para el beneficio de tu cliente. En ese aspecto, yo quería tener cuanta más información mejor porque era la mejor forma de ayudar a mis clientes. Después llegaba a casa y me daba igual, no me importaba esa información. Recuerda al cura del pueblo. Sí, el cura del pueblo, el sargento de la Guardia Civil y el director de oficina bancaria. Eran las tres personas que sabían más de ti. Siempre ha sido así. Si quieres saber algo de alguien en un país o en un pueblo, pregunta al de la oficina bancaria, al cura o al sargento de la Guardia Civil. Y ahí el componente de la ética personal de esas personas es fundamental. Fundamental. ¿Estamos preparados? Probablemente no, y por eso tenemos que poner barreras al monte. Pero a mí me gustaría que estuviésemos preparados para todos utilizar esa información desde un punto de vista moral y ético. Y eso sería fabuloso porque como sociedad y como humanidad nos ayudaría a desarrollarnos mucho más rápido. Actualmente, seguramente para el COVID tenemos ¿cuántos equipos investigando vacunas? 100, 200, 1000, 2000, 10.000 en todo el mundo. A lo mejor algunos son celosos de intercambiar información simplemente porque quieren ser los primeros en publicar, en tener una patente y en que su farmacéutica de turno pueda comercializarlo. Si el conocimiento fuese más universal, probablemente avanzaríamos más rápido y la humanidad se vería beneficiada, pero también es parte del sistema capitalista que tiene unos fundamentos y unos principios. Bueno, he dado mi opinión, todo es mejorable, pero yo me gustaría que todo fuese abierto, toda la información de las administraciones públicas, todo disponible, resolvería muchos problemas y evitaría muchos riesgos. Yo estoy de acuerdo contigo, aunque veo que hay mucha dificultad para poder aplicar eso. Lo que comentabas tiene un poco de relación con la siguiente pregunta que nos plantea Luis Eduardo. Nos comenta que teniendo en cuenta que la inteligencia artificial intenta imitar el comportamiento humano y teniendo en cuenta que la ética moral humana y que una máquina no tiene sesgos de base, me plantea una pregunta. Si creo un algoritmo sin sesgos programáticos y ese algoritmo, usando los seguros como ejemplo, llega a la conclusión que las mujeres conducen peor que los hombres, o al revés, ¿sería correcto decir que ese algoritmo es sexista? La misma pregunta puede ir en correlación con cualquier otro punto. Bien, el tema de la ética y la discriminación y la ciencia de datos, desde mi punto de vista, es que son uno al contrario del otro. Te das cuenta que la ciencia de datos en general, estadística o machine learning, el objetivo es discriminar lo máximo posible. Si encuentra una diferencia, la explota y la cuantifica. Entonces, si suponemos que el algoritmo no tiene sesgos, si suponemos que el dataset representa la realidad, no tiene sesgos de captura, al final, cuanta más información le metas, más va a poder discriminar, pero el discriminar va completamente y radicalmente en contra de la igualdad. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Un modelo que discrimine, por lo tanto diferencie, por lo tanto te permita ser más eficiente? ¿O un modelo que sea igualitario? Por eso, esa era una de las preocupaciones del Banco Central Europeo y por eso intentaba recomendar a las entidades, por favor, no hagáis modelos excesivamente buenos, dejar una amplitud de espacio. En este caso se habla del sexo, del género. Podría ser de cualquier otra variable. ¿Es un hecho? Es un hecho. ¿Es sexista? Ahí ya entramos realmente en lo que es la decisión de qué es ético y qué no. Y mientras no se defina lo que es sexista, que no está definido legalmente, no se puede decir si es sexista o no. Se tendrán que desarrollar códigos ontológicos,
tanto en la ciencia de datos, llegarán, seguro. Daos cuenta, por ejemplo, datos, ¿qué datos son personales y cuáles no? Bueno, pues ha tenido que venir una legislación a regularlos, es decir, cuáles se consideran, cuáles no, qué niveles de seguridad tenemos que establecer en función precisamente a su criticidad. Por ejemplo, los datos médicos son de un grado de criticidad muy alto y hay que establecer medidas muy seguras. En este caso, el género, y si hablamos de salario, si el algoritmo identifica que los que tienen más salario X y los que tienen menos salario X diferente, somos también falta de ética. Sí, Depende. quizá podríamos ver esto como que la inteligencia artificial es una especie de espejo, ¿no?, de nuestra sociedad, que pone en evidencia nuestras miserias, nuestros perjuicios. A lo mejor Sí, podríamos plantearlo como una herramienta que nos permita sí, hacer un ejercicio de introspección y corregirnos como te sociedad. lo compro si no fuésemos capaces de evolucionar. Es decir, si una foto del pasado fuese a perpetuarse a futuro de forma indefinida, te lo compraría. Pero el problema que podemos llegar, si los algoritmos son excesivamente buenos y si no ponemos límites, que hay que ser consecuente, es que estemos perpetuando hacia futuro un sesgo. Estemos perpetuando hacia futuro un comportamiento. Y eso pues, puede ser un problema. Claro, habría que analizar por qué llega el algoritmo a que las mujeres conducen peor que los hombres. ¿Es porque antes no se les permitía a las mujeres conducir y por lo tanto tenían menos horas de experiencia? Es decir, las mujeres a igualdad de horas de experiencia, a igualdad de edad, a igualdad de nivel económico, a igualdad de nivel cultural, ¿conducen peor que los hombres? Bueno, pues habría que hacer ese análisis. Y cuidado, siempre son análisis que no es una certidumbre exacta. Siempre tiene un nivel de significación que realmente te deja un margen de que eso no sea cierto o no. Entonces hay que tener cuidado. Yo siempre mi recomendación es entender qué ha aprendido el algoritmo, que te sientas cómodo con tus valores éticos de lo que ha aprendido el algoritmo y después siempre revisarlo y contrastarlo y cada cierto tiempo intentar reentrenar para estar seguro de que no vamos a perpetuar a futuro ningún comportamiento. Es que si no, a lo mejor estás impidiendo que evolucione alguien, que cambie. Y hay que tener cuidado. Nos pregunta Francisco algo que yo creo que ya hemos comentado ya. Entiendo que los modelos que se basan en un histórico de datos corren el riesgo de ser más sesgados, debido a que los datos ya lo son de por sí, independientemente de que los modelos contemplen ciertas variables, como en el caso anterior del sexo. Sí, también es cierto, y esto ya entronca con todo lo anterior, tener en cuenta que normalmente un algoritmo no suele decidir una postura en base solo a una variable, suele decidirlo en base a una combinación de muchas. Por ejemplo, imaginaros, Zara, soy para ser muy sesgado, imaginaros que estoy pensando en la empresa Zara, que tiene sus tiendecitas, Inditex, tiene su tiendecita Zara, y yo quiero identificar clientes con mayor probabilidad de compra. ¿Qué variables puede ser interesante? Voy a decir disparates, entenderlo como disparate. Sexo, mujer, hombre. Pues probablemente es más probable que compre una mujer que un hombre. Sí, pero es que un hombre puede comprar, sí, también, pero es más probable que compre una mujer que un hombre. Así que si partimos de una probabilidad, por ejemplo, de cualquier persona en la humanidad, el 11% compra en Zara, pues si lo dividimos ahora, las mujeres puede ser que no sean el 11, sean el 17 y los hombres sean el 9. Pero no los eliminamos nunca. Después podemos tener la segunda variable. Rango de edad, pues de 0 a 18, 18 a 25, 25 a 34. Y entonces lo que vamos es repartiéndolos. Pero tú no pasas del 100% al 0% por una variable, sino por un conjunto de variables. Un hombre soltero de 90 años con nivel adquisitivo muy bajo, que no tiene vivienda, inventar 20 variables más, o probablemente tiene una probabilidad de 0,2% de comprar. Mientras que una mujer con alto poder adquisitivo, me invento, 18 a 25 años, que está soltera, que vive en ciudad, yo qué sé, cualquier cosa, esa tiene una probabilidad del 99%. Claro, para pasar de un extremo al otro, no es una variable, son un grupo, un compendio de variables. Puede ser que a lo mejor nos encontremos que hombres casados, sin hijos, con alto nivel adquisitivo, que tienen trabajo de oficina, me invento, también tiene una probabilidad muy alta de comprar en Zara. Bueno, pero al final el modelo lo que intenta buscar son patrones que han ocurrido en el pasado y suponen siempre que lo que ha ocurrido en el pasado va a volver a ocurrir en el futuro. Esa es su base. Y eso pues puede cambiar. Por eso es importante hacer un seguimiento de los modelos para evaluar los nuevos patrones, si cambian o si se mantienen. Y siempre intentando comprender qué ha aprendido el algoritmo. Y normalmente cuando utilizas modelos sencillos, evitas que puedas tener sesgos de ese estilo. Muy bien. También pierdes capacidad predictiva. Nos pregunta Antonio
sobre el tema del coche autónomo. Dice, si el lanzamiento del coche depende de llegar a un consenso ético de una mayoría de la población, parece que en principio estaremos muy lejos de verlo en las calles. Sin embargo, teniendo en cuenta que las empresas que han invertido en ellos tienen que recuperar esas inversiones, parece que saldría una generación intermedia de coches en los que la inteligencia artificial asiste al conductor mucho más que ahora, pero que no lo obliga a llevar, pero que lo obliga a llevar el control y a tomar la decisión de la conducción. Sí, Sistemas híbridos. Si os dais cuenta, es el modelo exactamente igual que el avión y el piloto automático. Es decir, no tenemos ningún avión que pilote solo, en teoría. Podrían hacerlo, por supuesto. De hecho, en la práctica real lo hacen. Prácticamente el 100%, el 99%, y yo diría que el 100% de las acciones de un avión las hace sin necesidad del piloto. El piloto está por si acaso, por si cambian los patrones y el piloto automático no es capaz de aterrizar, de descender o de despegar o de mantener la trayectoria, pero prácticamente lo hace todo el piloto automático. Y los trenes prácticamente igual, tiene el maquinista. Entonces, que vamos a ir hacia ese modelo, estoy completamente seguro porque es lo que funciona y lo que asegura que al final tienes, primero, para empezar, un responsable y segundo, te permite evitar el miedo, que es natural y es humano, de no tener a nadie al volante. Entonces, ¿vamos a ir hacia un coche que nos asista en el 99,9% de las cosas? Bueno, cada vez nos asisten más, cada vez tenemos los ordenadores a bordo, cada vez nos ayudan más a aparcar, es decir, vamos hacia esa tendencia seguro. ¿El coche autónomo sin conductor puede ser una realidad? Puede ser, pero siempre nos va a generar rechazo a la humanidad. Entonces eso a lo mejor se puede destinar a vehículos de transporte o dentro de lo que sería una nave industrial, como son estos robots que te van ayudando a mover los palets y cosas así, pues ya funcionan, ya se están utilizando. Pero circulando en un ecosistema abierto, yo lo veo difícil que tengamos coche autónomo completamente autónomo. Lo veo bastante difícil. Es decir, el taxi sin conductor, sin raíles, lo veo complicado. Y con raíles, incluso con raíles también lo veo complicado. Digo lo de sin raíles por una razón. Imaginaros que identificamos que una determinada marca de coche, el que sea, lo han programado de tal forma que si se encuentra un niño por la carretera, el coche para no atropellarlo se sale fuera y se estampa. Claro, es que podemos tener gente que juegue a sacar los coches de la carretera. Claro. O incluso que detectemos que un coche, cuando te pones en su carril, lo que hace es salirse fuera de la carretera para no estamparse contigo. Pues a lo mejor vamos a tener gente que esté conduciendo echando coches de la carretera. Y cuidado con el usuario, el usuario lo que vaya a hacer con la inteligencia. No es culpa de la inteligencia está programada en un sentido, pero puede ser que haya gente que la utilice de otra manera. Y eso, pues, puede ser una realidad. Entonces, el hackeo de la inteligencia artificial, que también es un tema fascinante. Bueno, es incipiente, todavía no está bien definido, pero es fascinante. Me recuerda esto que estás diciendo a un ejemplo que vi hace poco tiempo de un avión que tuvo un problema al despegar con los flaps. Y a la hora de aterrizar, los pilotos, por precaución, decidieron tomar el control completo de todo el sistema y hacer un aterrizaje 100% manual. Y claro, es dificilísimo. Sabían que había algunos problemas porque los flaps no se desplegaban bien y tenían una serie de alarmas que ellos consideraron que eran los flaps, y no eran los flaps, es que se les había olvidado sacar las ruedas, el tren de aterrizaje. Aterrizaron manualmente el avión sin ruedas, no hubo que lamentar ningún fallecimiento ni nada, y el avión les estaba pitando insistentemente diciendo que estaban aterrizando sin ruedas. Los pilotos pensaban que eran los flaps, lo obviaron totalmente, y quizá avanzar en esta vía de los sistemas híbridos, en los que no es solamente un pepito grillo que te está avisando y tú le haces caso si quieres y si no, no, sino que es una especie de tándem, ¿no? En el que humano y máquina funcionan de manera coordinada y uno evita los problemas que puede pasar por alto otro, ¿verdad? Bueno, pues vamos con otra cuestión. Pregunta Ana, si una inteligencia artificial adquiere conciencia, ¿debemos darle la condición de individuo? Esto es una cuestión Ana, muy yo creo que eso, mira, yo creo que vamos a avanzar mucho, pero creo que eso no lo voy a vivir yo. Y soy joven. Y te lo digo, en la inteligencia artificial hay dos niveles, por decirlo de alguna forma. La inteligencia artificial débil, la weak, y la inteligencia artificial fuerte. La inteligencia artificial débil, que es la que utilizamos todos, es el aprendizaje o la enseñanza de una máquina para que aprenda a hacer una cosa específica. Por ejemplo, mi máquina puede ser buena identificando potenciales clientes. Mi máquina puede ser buena identificando qué cosas van a fallar. Mi máquina puede ser buena prediciendo el precio de una vivienda. Pero normalmente solo aprenden una cosa. La inteligencia artificial fuerte, que es esa que intenta razonar y tener conciencia, estamos todavía muy lejos. Pero mucho. Entonces, yo creo que no lo voy a ver. Me gustaría verlo.
pero no creo que lo vayamos a ver. Lo más parecido que ha habido han sido ejemplos de chatbot que les has puesto un guión y parecían humanos, porque les ponías forma humana y parecía que interactuaban contigo. Te voy a contar un caso para que veas muchas veces que esto es cartón piedra. Cuando se desarrollaron los cajeros automáticos, eso que utilizáis para sacar dinero en las entidades financieras, la primera vez que se presentó un cajero automático en una feria en Estados Unidos, pues se acercó una persona a utilizarlo, metió la tarjeta y salió el dinero. Bueno, lo que había era dentro una persona, dentro del cajero automático, que era el que hacía como que retiraba, cogía la tarjeta para adentro y después sacaba el dinero por fuera. Y esto, si recordáis, bueno, ya esta conciencia humana ya la vivimos. No sé, muchos a lo mejor no habéis nacido, pero cuando se presentó el Macintosh, el Macintosh habló y dijo, hola Steve Jobs, y hizo 2 frases con él. Y dices, wow, la inteligencia artificial estaba ya en ese momento. No, era alguien con un micro que estaba haciendo como meter a la máquina. De hecho, todavía no tenemos nadie que hable con nosotros. Y es bastante, te crea un efecto wow, bastante llamativo el que parezca que interactuar, pero todavía no hemos llegado a ese nivel y estamos bastante lejos. El procesamiento del lenguaje natural, el razonamiento, la conciencia, estamos lejísimos todavía, pero muy lejos. O sea, yo creo que no lo voy a ver. Y eso que creo que vamos a hacer saltos espectaculares, pero es que está tan lejos, estamos haciendo absolutamente nada. Ahora, con lo poco que podemos hacer, lo cambiamos todo y lo estamos optimizando todo y estamos cambiando la forma de procesar las compañías, de hacer todos los procesos de negocio, lo está cambiando todo. Pero es la inteligencia artificial débil. Todavía la superinteligencia está muy lejos. Correcto. Mi opinión siempre. Sí, no, está claro, está claro. Nos pregunta Manuel, si detectas un modelo que consideras que no debe existir moralmente, pero podría ayudar a un sector concreto de la sociedad, ¿lo debemos eliminar o debemos dar luz al mismo? Hombre, la primera pregunta, ¿hay legislación que lo regule? Porque si hay legislación, lo que diga la legislación. Si no hay legislación, ¿qué puede pasar? Los principios éticos de la compañía, lo que decían los principios éticos. Si no hay principios éticos, pues va a ser Pepito, que es el data scientist de turno, el que va a decidir si lo pongo o no lo pongo porque nadie se va a enterar o nadie va a ser capaz de valorarlo, probablemente. Por eso es conveniente desarrollar unos principios éticos dentro de la compañía e incluso una validación ética, un comité ético que valide todas estas cosas, que se decida en base a unas personas de un nivel importante dentro de la compañía que se hagan responsables. Porque ahora mismo lo que pasa es que al final el científico de datos con su buena fe intenta hacer cosas, ni siquiera es capaz de medir lo que aprende el modelo, no es capaz de medir si es ético o moral o no, y nadie asume el riesgo. Y es la situación en la que tenemos actualmente porque todavía no se ha desarrollado demasiado la práctica. Y es un camino pues que vamos a recorrer. Todavía no está regulado, pues seguramente es legal. ¿Es moral? Pues cuántas cosas son legales y no son morales y se hacen. Ya dependerá de cada uno de su criterio. El concepto de la responsabilidad, ¿no? Totalmente. La responsabilidad. Pero por eso hay que regularlo y se regulará. Y la regulación a veces se pasará, otras veces será corta, tendremos que volver a adecuarla a los nuevos cambios que tengamos y la regulación será completamente vivo porque este campo está completamente vivo. Ahí creo que hay comentarios en el chat, me ha parecido ver. Hay muchos. Voy a quedarme con los últimos, perdonad, que acabo de ver que en el chat estáis escribiendo. Luis habla, otro tema respecto a la inteligencia artificial fuerte es que si todo el pensamiento y comportamiento humano es algoritmizable, ojalá, o si hay un factor humano o natural no programable. Creo que eso lo dijo Turing. Yo no sé si todo va a ser algoritmizable, no lo sé. Yo creo que no. Pero ¿qué es un factor humano? Pues primero, yo creo que esto tendríamos que meternos ya con la neurociencia y ahí sí que soy completamente lego. Yo creo que no vamos a ser capaces, por lo que digo, estamos con la inteligencia artificial débil. Es que de la fuerte todavía estamos como estableciendo el framework de trabajo, los principios básicos. Es que no hay resultados desarrollados importantes sobre la inteligencia artificial fuerte. Paco dice... Germán está preguntando si a Paco se le había respondido la pregunta. Si hay alguna pregunta que no se haya respondido por el chat, perdonad, que nos hemos despistado. Sí, si yo queréis repetirla o en preguntas y totalmente. respuestas. Yo me he despistado, perdonad. Estamos los dos igual, lo siento. Bueno, yo tengo ¿No hay más preguntas? tengo una clarísimo, cuestión, todo fácil.
Tengo una cuestión yo por aquí. Bueno, a pregunta Luis Eduardo, no sé si la has abordado tú ya. Que comentes algo de tu blog, Antonio. Pregunta Eduardo que comentes algo sobre tu blog. ¿De qué hablas? Y si es muy técnico. Vale, tengo un blog, se llama Del Dato al Conocimiento. Es un blog completamente divulgativo. Escribo 4 o 5 posts al año. No os creáis que es algo demasiado profundo. Lo que pasa es que lo empecé en 2016. Intento explicar lo que es la ciencia de datos, machine learning y preocupaciones que me rondan por la cabeza que quiero compartir desde un punto de vista normalmente poco técnico, muy divulgativo. Porque al final intento que llegue a público que no sea excesivamente técnico. Para los temas técnicos creo que ya tenemos muchísimas universidades, máster, doctorados que están muy desarrollados, pero creo que nos falta en la ciencia de datos ese enfoque de negocio, de comprender el problema, de utilizar los modelos, no quedarnos en he creado un modelo, sino y ahora cómo lo utilizo y qué puedo hacer con él y qué repercusiones y cómo tengo que ser responsable, intento trasladarlo todo precisamente en ese blog. Entonces es una recopilación de cosas sin mucho sentido relacionadas con la ciencia de datos y la inteligencia artificial para un perfil no técnico, divulgativo principalmente. Nos piden que, por favor, que pongas en el chat el link de tu blog. Si ponéis Del Dato al Conocimiento lo podéis encontrar fácilmente. No me lo sé de memoria. Lo he puesto antes en la presentación. Sí. Ah, mira. De hecho, no sabía ni que se llamaba así. Dame un segundo. No, porque lo cambiaría en su día y para hacerlo más corto. Y eso además es muy sencillito. Oye, Antonio, yo tengo una pregunta también. Estoy buscando en internet porque no lo tengo, no lo sé de memoria. Fijaros para lo que os digo. Tengo una pregunta yo relacionada con el tema del COVID. Hace un par de días, si no me equivoco, se habilitó Google y supongo que también Apple la API del COVID. La API en la que Gracias, Luis. Sí, la API del COVID, sí. En la que se comparte la información necesaria para hacer un seguimiento de los contactos y demás. Yo tengo dos cuestiones al respecto. La primera, bueno, ¿qué opinas sobre ello? Y la segunda, que tú que estás ahí en primera línea de batalla de estos temas en Luca, en Telefónica, y seguramente tendrás información buena, tú lo que puedas compartir con nosotros, ¿qué planes hay? ¿Qué perspectivas hay para el futuro? ¿Qué es lo que nos espera? Bien, te voy a defraudar. Ni yo ni nadie en mi equipo participamos en eso. Te voy a decir por qué. La app la está construyendo una empresa externa, no es Telefónica. Telefónica está aportando información de movilidad para entender cómo se mueve la gente a nivel agregado, salvo que des un permiso en la app para que se pueda hacer a nivel particular, pues a nivel agregado. Y eso se pilota sobre todo desde la Secretaría de Transformación Digital. El equipo que yo llevo en Luca se llama Consulting Analytics, somos 60 personas, 60 y algo. Lo que hacemos son proyectos de consultoría analítica avanzada en clientes externos. Es decir, Repsol, Santander, BBVA. Cuando uno de estos clientes quiere hacer un proyecto y o no tiene manos o quiere ejecutarlo, acelerarlo y ir más rápido, pues nos contrata a nosotros. Entonces, en este caso, hay otros departamentos de Telefónica que se dedican a hacer proyectos internos y otros departamentos que se dedican precisamente a todo el tema de datos agregados y anonimizados de movilidad, para entender cómo las grandes masas de población se mueven. Entonces, ahí no estoy participando, o sea, que tengo poca información. Ahora, mi opinión, hombre, todo lo que pueda servir y se utilice bien por los usuarios para identificar nuevos brotes que nos ayuden a poder reducir la pandemia, pues claro, a mí me gustaría que si paso por un sitio, por un supermercado, en donde después se nota o se detecta qué pasa al lado de una persona que está enfermo, pues a mí me gustaría saberlo porque probablemente me voy a poner en cuarentena para no enfermar a mi familia. También es cierto, los usuarios tenemos que ser éticos y poner información veraz. Si no ponemos información veraz o no utilizamos adecuadamente, tampoco sirve para nada. O sea que es como todo en la vida. ¿Qué riesgo puede tener? Que alguien piense, es que me siento observado, me siento vigilado. Primero, voluntario. Y segundo, si alguien quiere sentirse obligado, alguien se siente que está perseguido, bueno, digitalmente hay compañías, incluso no españolas, que saben más que nosotros mismos. La primera pregunta, ¿para qué lo utilizan? Pues mientras lo utilicen para darme mejor experiencia de usuario y darme mejores productos y servicios y darme más calidad de vida, pues yo estupendo. Obviamente, esta es una iniciativa del Gobierno de España con el objetivo precisamente de identificar nuevos brotes y ayudar a que no se propaguen más para avisar que has estado en contacto con una persona que ha sido positiva en COVID. Creo que eso lo único que puede hacer es ayudarnos
a reducir la gente que esté enferma y a reducir las muertes. A mí me parece bien. Ahora, que alguien después quiera utilizarlo desde un punto de vista oscuro, negativo, o aprovecharse, esto es como todo, va a depender de la moral y la responsabilidad de las personas. Como iniciativa, a mí me parece estupenda y maravillosa. Y de hecho, un montón de países en el mundo lo han utilizado y con mucho éxito, como Corea, por ejemplo. Eso es un beneficio importante que te trae a costa de exponer un poco tu privacidad, entiendo. Sí, pero ¿estamos dispuestos a ceder parte de privacidad por recibir algo? Pues como todo en la vida, depende de qué. Yo cuando voy al Corte Inglés, pues antes pasaba más, ahora menos. Pero cuando ibas al Corte Inglés siempre al mismo sitio, llegabas y el comercial que te conocía te decía, mira, tengo esta camisa para ti que te va a gustar. O cuando vas a una cafetería y te dicen lo de siempre, pues eso es pérdida de privacidad. Saben qué es lo que vas a tomar, a qué hora del día, en qué momento. Pero eso me gusta porque Claro. me siento importante. Bueno, pues es pérdida de privacidad a cambio de algo. Si pierdo la privacidad y no recibo nada, no lo quiero. Pero si lo que recibo me compensa, si abro Netflix y lo que me ofrecen me gusta y pierdo menos tiempo en encontrar lo que me gusta y disfruto más de los contenidos, pues yo lo cambio. Pero esto es como todo, cada uno tiene que valorar Sí, hasta dónde sí, sí. llegas. Resulta ¿Recibes un curioso. correo gratuito a cambio de que tenga información personal de por dónde navegas, a cambio de que te ofrezcan publicidad? Pues a mí me compensa. Al que no le compense, que no lo consuma. O sea, yo creo que Resulta es tan fácil como eso. Lo importante es que hagamos una educación digital a todos los usuarios para que entiendan qué están poniendo en riesgo y que cada uno valore si le compensa lo que ofrece, lo que recibe, por lo que ofrece. Es así de simple desde mi punto de vista. Sí, Entonces señor, yo sí. tampoco tengo nada que esconder y aparte que tampoco es que sepan mucho de mí. O sea, Sí, sí. Si me permites añadir al respecto de algo que has comentado, cuando tú llegas al bar y el camarero te dice, hombre, ya está usted aquí, señor fulanito, aquí tiene su café con leche con mucha azúcar y su bollo, y no, sin necesidad de se lo pidas, efectivamente, tú te sientes querido, ¿no? Es lo que comentaba antes, un asistente a la charla sobre la empatía. Tú sientes que esa persona te entiende y ha conectado contigo. Sin embargo, cuando es la máquina la que te dice, hombre, fulanito, ya está usted aquí, ¿quiere usted comprar este producto en una tienda que acaba de abrir en la otra punta del mundo? Te sientes espiado, ¿no? Te sientes ofendido, te sientes... bueno, pero para eso están los wording. Para eso está el cambiar la frase. En vez de decir, yo que te conozco muy bien y he analizado todos tus patrones de navegación, sé que vas a querer comprar esto la semana que viene porque te has quedado sin cerveza en el frigorífico. No. Te dice, otros usuarios parecidos a ti están comprando cerveza. ¿Te interesa? Y entonces te sientes como, oye, mira, me apetece. Entonces muchas veces cambias el wording. Ahora, a ti te gusta que te conozcan y que te ofrezcan cosas que te interesan. Ahora, el usuario, el camarero, ¿cómo utiliza esa información? Para darte un mejor servicio. No lo utiliza para fines malvados. Ahora, ¿y si supiese que vas todos los días por allí y le ofrece a alguien, oye, este tío que viene todos los días, le he visto que en la cartera tiene dinero, le podrías sacar cuando salga a las 9:15 del bar? Bueno, pues eso es poco ético. No es lo habitual. En general, el ser humano es bueno por naturaleza. Podemos tener 4 manzanas podridas, pero no podemos permitir que por 4 manzanas podridas no permitamos que evolucione la humanidad. Entonces hay que poner coto, hay que establecer una legislación para esas 4 manzanas, identificarlas, detectarlas y procesarlas, y el resto que podamos sacarle el máximo partido a la tecnología que nos ha permitido evolucionar tanto. Es como si ahora entrásemos con si la electricidad es mala o si los coches son malos. Ya los tenemos asumidos. Llegará un momento en que la inteligencia artificial esté asumida, pero siempre hubo un momento al principio en el que se demonizó cualquier cosa, incluso la electricidad, decían que era el demonio, que ibas a arder. O los empatía. trenes a 10 kilómetros por hora te ibas a chafar y te ibas a hacer puré cuando cogieras esa velocidad. Sí, sí, sí. Bueno, Empa- todo cambio pues cuesta asimilarlo, pero una vez que se asimila, pero en general la gente es buena y eso es lo que hay que tener claro. Sí, sí. Empatía y educación, los dos puntos clave creo que hemos nombrado. Pero comenta Eduardo, quizá el Daniel, problema es que la sociedad en general no conoce cómo se usan esos datos y hasta qué granularidad tienen acceso a tu privacidad este tipo de empresas sí. y para qué se usan. Lo bueno es que la última legislación ya obliga, lo que pasa es que tú tienes que leer si quieres, es como todo, firma este contrato y todo el mundo firma. O sea, vas a cualquier sitio, oye, me voy a comprar un mueble, firma el contrato y firmas, ¿no has leído las 22 cláusulas? Ninguna, tú firmas y ya está, y para adelante. Bueno, pues si queremos leer, están ahí y son legales y cumplen la normativa y te tienen que explicar para qué se utilizan los datos. Y si quieren utilizarlo para algo que no te han explicado, no pueden utilizarlo, es ilegal.
y las empresas lo siguen a rajatabla. O sea, en general, las empresas tratan de ser éticas y, por supuesto, son legales, no quieren, porque al final su negocio no es ese. Su negocio es vender más del producto que tenga. Entonces, al final se preocupa. Daniel comentaba sobre el conflicto de las apps. No sé si es lo que hemos hablado antes o te refieres a otro conflicto. Que no sé a qué quieres decir con conflicto. Y Luis Eduardo, quizá el problema es que la sociedad en general no conoce... lo que acabas de leer. Sí, eso te lo acabo de Efectivamente, nos falta mucho lo que se llama data literacy. De hecho, estoy escribiendo un artículo sobre data literacy, tenía que haberlo escrito hace 2 semanas, pero bueno, estoy citando. Precisamente sobre que tenemos que inculcar, alfabetizar, si queréis, para una traducción más literal, en datos a la sociedad. Yo en particular hablaré sobre las empresas, hay que alfabetizar a las empresas y no me refiero a que la gente sea capaz de construir un algoritmo, me refiero a que la gente sea capaz de consumir información inteligente que dan algoritmos. Y eso lo hacéis todos los días con Google Maps, por ejemplo. Eso es el mayor ejemplo de inteligencia artificial que utilizamos todos los días. Tiene estadística descriptiva, inferencial, predictiva y prescriptiva. Es completísimo. Lo han hecho tan sencillo y tan agradable y resuelve una problemática tan concreta que lo utilizamos con naturalidad. Bueno, pues tenemos que ayudar a todo el mundo a que las compañías entiendan cómo trabajar con datos con naturalidad y con soluciones basadas en datos. Eso es lo que se llama data literacy. Sí, señor. Y tendremos que hacerlo. Creo que hay una nueva pregunta. Sí, te lo iba a comentar. Aparece una pregunta nueva, Manuel. Nos pregunta, ¿en qué ha ayudado bajo tu criterio la entrada de Chema Alonso en el mundo de los datos y algoritmos de inteligencia artificial en Telefónica? Bien, bajo mi criterio, muy importante. En España y en general en el mundo tenemos un problema, es que nos faltan perfiles que sean reconocidos, que podamos seguir. Claro, cuando se desarrolla una nueva ciencia o una nueva disciplina, lo que siempre necesitas es algún gurú que te ayude a empujar en el camino correcto y que sea un punto de referencia. Claro, cuando hablas de empresas en la inteligencia artificial, ¿qué empresas en España son punteras? Yo os preguntaría, si tuvieses que poner un ejemplo de empresa, ¿qué empresa diríais es avanzada? A nivel mundial puedes decir Google, Apple, Microsoft, IBM, tenemos muchas. Pero si pensamos en España, ¿cuál os viene a la cabeza? Bueno, pues hace 15 años no venía prácticamente ninguna a la cabeza. Últimamente, pues ya desde hace 10 más o menos, pues sí que BVA y Telefónica son probablemente las dos más punteras que están incidiendo. Acordaros del antiguo presidente del BVA cuando dijo, el BVA en 15 años será una empresa de software. Y dices tú, ¿cómo? Espérate, ¿estamos hablando del BVA? Sí, una empresa de software. Y va en camino. Telefónica igual. Vio la oportunidad de convertirse en referentes tecnológicos, están impulsados. Y Chema Alonso fue una apuesta para cambiar culturalmente la compañía. Los pilares fundamentales de la transformación data-driven son 3. 1, la tecnología. Eso es commodity, lo tiene todo el mundo, lo puedes comprar, tienes las nubes, te lo disponen fácilmente. 2, el talento. Es escaso, sí, pero se puede contratar. Pero 3, el cambio cultural, la cultura organizativa. Y es el pilar más difícil de romper. Y una figura como Chema Alonso, dentro de Telefónica, ha cambiado muchos estándares. ¿Quién se hubiera imaginado alguien en el Consejo de Administración de Telefónica sin corbata y sin traje? O sea, no es razonable. Entonces, ha permitido precisamente tener esos referentes que impulsen. Sobre todo, en particular, Chema Alonso en ciberseguridad, pero también en Big Data. También. Y es uno de los referentes. Si buscáis en Internet Big Data, personalidades en España, una de las primeras que os salen es Chema Alonso, sin duda alguna. Chema Alonso, Elena Gil, Carmen Artigas, son referentes muy importantes y muy potentes. Juan José Castejón, no me acuerdo del... Rafael Fernández de Bankia, es decir, hay una serie de personas que sí que están impulsando mucho el ecosistema Big Data, cada uno desde su punto de vista y cada uno en su lugar, pero necesitamos referentes y ha impulsado mucho. Bien, Daniel se refería al tema de las dimisiones. Bueno, yo me enteré también por la prensa, no tengo información privilegiada sobre ese tema, así que tampoco te puedo opinar mucho más. O sea, no sé cómo está yendo aquello, pero vamos, no sé, leí el otro día en Confidencial y me sorprendió. Entonces, como no tengo tampoco información de primera mano, salvo lo que he leído en Confidencial, tampoco te puedo decir nada más que lo que está escrito en esa noticia. No tengo ahí contactos ni referentes y, como ya os he dicho, no participo en ese proyecto. Y una pregunta más, ya la última, porque se nos está haciendo muy tarde. ¿Habrá otra crisis de la inteligencia artificial o es el futuro? ¿Perdón? ¿Si es crisis? ¿Habrá otra crisis de la inteligencia artificial o ya es el futuro? Ya ha venido para quedarse.
Bien, la inteligencia artificial, si lo analizamos, yo tengo mi opinión, pero vamos a irnos un poco más general. Hay una consultora americana que se llama Gartner, que suele intentar analizar precisamente si algo es humo o está en un momento de máxima expectación o realmente ya se puede utilizar. Y la inteligencia artificial lleva desde hace 10 años intentando alcanzar esa cima de máximas expectativas, es lo que se llama la curva, no me acuerdo, la curva de Gartner, podéis buscar. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Bueno, para nuevas emerging technologies. Para emerging technologies, la curva de Gartner. Hype cycle se llama. El hype cycle, sí, correcto. El ciclo de hype, de expectativas. La curva de expectativas, el ciclo de expectativas. Entonces, lo primero tiene que llegarse al punto de máximas expectativas, que es el punto en donde creemos que esta tecnología lo va a resolver todo. Después, una vez que se pasa ese punto de máximas expectativas, llegamos a un momento de desilusión donde nos damos cuenta realmente para qué sirve, en este caso la inteligencia artificial, nos desilusionamos un poco y a partir de ahí ya las empresas empiezan a comprender qué es la inteligencia artificial y empiezan ya a utilizarla y a ponerla en los procesos. Bueno, eso es la evolución natural de cualquier nueva tecnología. La inteligencia artificial, el problema es que nunca llega a pasar ese punto de máximas expectativas, parece que lo va a resolver todo, la paz en el mundo, el hambre, los marcianos, llegar a Marte, lo que sea. Y todavía estamos ahí porque es una tecnología tan compleja y complicada de comprender, de entender cómo funciona el algoritmo, que no somos capaces de interiorizarla. Sí que hay empresas que han sido capaces de entenderlo y ya lo están utilizando en muchos procesos y cada vez más. Así que yo creo que más que una realidad es que es una cuestión de supervivencia. De hecho, hablo en un artículo en el blog sobre este tema. Precisamente es una cuestión de supervivencia el convertirse data-driven y utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Yo creo que ya no vamos a tener otro invierno de inteligencia artificial, es decir, ha venido para quedarse porque tenemos la tecnología, tenemos los datos, tenemos la capacidad y hay ejemplos en todas las industrias, en todos los sectores y en todos los ámbitos, pero lo que tenemos que tener claro es que cada uno tenemos que pasar nuestro punto de máximas expectativas, entender, desilusionarnos, entender para qué sirve y para qué no sirve, que los modelos no van a acertar, que todos fallan, todos, pero son útiles y que cuando aprendamos a utilizarlos, realmente es cuando le podremos sacar el máximo valor y partido. Así que yo creo que ha venido para quedarse seguro, pero lo de los robots, olvídate. Es decir, robots como alguien con conocimiento y comprensión con el que puedo dialogar, olvídate. La inteligencia artificial es muy buena haciendo algo, muy buena jugando a juegos que tienen reglas prefijadas, porque son capaces de ver todas las posibilidades. Pero cuando se enfrentan a situaciones novedosas, no son capaces de interactuar porque necesitan haber visto ese patrón en el pasado. Por lo tanto, están limitadas y aprenden a hacer bien una sola cosa, que es lo que se conoce como inteligencia artificial débil. Pero ha venido para quedarse. Es que está prácticamente ya en cualquier empresa. Y la que implanta e implementa algoritmos de inteligencia artificial está consiguiendo unas ventajas competitivas que con los márgenes tan irrisorios que tenemos ahora, y más cuando cualquier fenómeno como una pandemia es capaz de arruinarte una empresa y hundírtela, aquí es donde se ve esos pequeños márgenes que vas a conseguir gracias a estas tecnologías, estas técnicas y esta ciencia, es el que te va a permitir sobrevivir. O sea que estoy completamente convencido. De crisis, nada. Ahora, la inteligencia artificial fuerte, los robots humanos que hablen conmigo y sean mis acompañantes y se me podré casar con ellos, como leía por algún sitio, o si tendrán ciudadanía, historias de estas, humo. Desde mi punto de vista, humo. Eso todavía ni existe ni se le espera. Muy bien, Antonio. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nuevo, Antonio. Germán, si andas por ahí, nos hemos pasado un poco de tiempo. No, está bien, bueno, ha sido interesante, espero. Nos hemos emocionado porque estábamos aquí disfrutando de esta fiera de la inteligencia artificial en España y no queríamos quitarle ni un minuto. De asistencia sigue siendo muy alto, con lo cual no he tenido necesidad de intervenir y bueno, más o menos no hemos pasado un poquito, pero yo creo que todos los asistentes lo habrán agradecido. Existe un gran problema con Zoom, la verdad, que yo antes siempre lo he visto, y es que cuando tienes una jornada tan buena como esta, cuando acaba, pues cuando estás de modo presencial, da gusto aplaudir, ¿no? Y lo malo es que aquí ahora no se puede, y eso se pierde, ¿no? Se pierde esa interactividad del aplauso, que siempre es el agradecimiento. Vamos a decirle a Zoom, ¿no? A ver si pueden poner un aparatito, una tecla más, aparte de la mano y eso, para que al final, pues,
oye, se permita el aplauso y salgan por ahí unos iconos de aplausos o algo de esto. Y yo, como ahora estoy en la parte de la organización, que siempre he solido estar, esta es mi primera organización de un webinar, pues mira, en honor a eso, voy a hacer unas pocas palmas en representación de todos los asistentes. Muy bien, me ha gustado mucho, os agradezco mucho vuestra participación. Y respecto a los asistentes, agradecerles que vuestra asistencia de nuevo y solo recordaros de nuevo lo mismo. Por favor, responder al cuestionario que mañana os vamos a enviar, porque para nosotros es importante vuestra opinión para ir mejorando. Darnos temáticas para próximas charlas y recordar también que el martes que viene, no al otro, vamos a tener otra charla sobre testing. Ya es un acorde, una melodía distinta, pero creemos que también es muy interesante. De hecho, es la tercera que hacemos de testing y siempre tiene una asistencia bastante elevada. Si no os llega el correo y os interesa el tema de testing, en la página web de CENTIT también lo publicaremos, con lo cual también os podéis inscribir ahí, sin problema. Y ya está. Con unos 20 minutos de retraso, damos por finalizada esta jornada de expertos, agradeciendo mucho a José Miguel y en especial a Antonio Pita, su dedicación a esta jornada. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias a vosotros. Ha sido un Gracias placer a todos. volver a casa. Antonio. Adiós. Hasta luego a todos. Adiós. Adiós.